uno entre más amigos hace, entre más gente conoce, más oportunidades hay. Es que llegábamos a un lugar, nosotros así penosos y la gente empezaba, uy, si se sube la foto. Y nosotros, como yo de niño, primero fui el último. El mimado. El mimado. Yo sufría de asfixia, entonces cada vez que yo intentaba hacer aseo, me asfixiaba. Y en Bogotá siento que hay una mentalidad mucho más abierta y la gente sí acá es como, si me voy a estudiar, quiero estudiar en la universidad del mundo, lo voy a hacer. Estando en Francia, ¿qué se da cuenta que es brutal de su país y que empieza a extrañar? Buena pregunta. Inmarcesible Podcast, el podcast que te trae las historias verdaderas de emprender, te trae también herramientas que te pueden ayudar a no creer tanto en los vendehumos, no, a conocer historias de primera mano de gente que se ha partido la espalda para poder conseguir su objetivo. Y antes de empezar con el invitado de hoy, ¿cómo les parece que casi el 80% de las personas que nos ven no están suscritas? ¿Usted puede creer eso? Horrible. Yo no puedo creer eso. Entonces, antes de verse este maravilloso podcast que le traigo el día de hoy, tómese el cariño, el amor de darle suscribirse en el canal y de paso vaya y se vea el capítulo de ChatGPT. Entrevistamos a ChatGPT, a Julio Correa, a la Roxana Restrepo, a Daniela Guillón, bueno, un montón de gente súper tesa, digna de estar aquí en la mesa de Inmarcesible Podcast. Y sin dar más vueltas, vamos a presentar a el invitado del día de hoy. Es una persona supremamente sensible que conquistó el corazón de muchos con su forma de componer, con su forma de escribir, que lleva un alma punk, neopunk en su corazón, en su hablar, en su actuar, y que siempre, por encima de cualquier cosa, a mí, pónganle cuidado lo que les voy a decir, me ha parecido una increíble persona. Damas y caballeros, aventurero, creativo, amable y sobre todo muy humano, David Hurtado de Sin Censura. Chino. ¿Cómo te va? Parce, qué chimba tenerlo acá. Qué buena introducción. Que ahí me pongo a llorar. Sí, el perrito. Sí, bueno, ¿qué más, Perry? ¿Cómo va? Bien, ahí vamos. Qué chimba tenerlo acá en la mesa de Inmarcesible. ¿Hace cuánto no hablábamos usted y yo? Hace 2 años nos vimos de carrerón, pero, Okay. pero pues sí, pero no hablábamos bien seriamente desde hace por ahí 7 años o más. Claro que sí. Que andábamos mucho juntos hasta hace 7 claro, años. Para que ustedes lo sepan, cuando yo empecé a emprender montando una productora audiovisual, David fue una de las primeras personas que trabajó para mí y es una mole. Ahorita les vamos a contar un montón de proyectos que hicimos juntos y unas situaciones incómodas que tuvimos, pero por encima de todo creo que así nosotros no hagamos esfuerzos, siempre nos vincula una gran amistad, ¿no, Perry? Quizás, sí. Yo empecé llevando de los tintos. No, mentira, empezamos. Fue el primer trabajo que yo tuve, fue con Alejo. Y brutal, no, fue una época muy chévere. Fue donde más aprendí. Sí, nosotros empezamos a conocernos por las bandas, ¿no? Vamos a hablar primero de la época de las bandas, emprendimiento musical. Y ya después emprendimiento audiovisual. Entonces, parce, usted es el vocalista de Sin Censura, el amado vocalista de Sin Censura. ¿Cómo empezó Sin Censura? Bueno, Sin Censura comenzamos una noche de octubre, como dice la canción. A ver, yo tocaba guitarrita en el colegio, era punkerito, me gustaba 2 Minutos, Blink-182, Green Day. Y un día un compañero que hacía skate, el man me vio en un toque y me dijo, venga, yo quiero hacer una banda, ¿por qué no va? Caiga mañana, este man toca la batería, estaba con Felipe. Y yo, bueno, que le han dicho a otro muchacho que andaba en bicicleta con una guitarrita atrás por todo Cartago. Y parce, llegué el otro día, ahí estaba Andrés. Okay. Andrés era el que estaba ahí. Y empezamos, meros peladitos de 14 años, 14, 15 años. ¿Y desde el principio fue punk? Del principio fue punk. Al principio fue más punk que neopunk. Ok. Tocábamos temas de 2 minutos, muchos temas de 2 minutos. La música era más chatarruda, vamos a decir. Ok. Pero bueno, igual la influencia mía y de Andrés era más que todo Blink-182 y Green Day. Pero sí, la idea era tocar punk. ¿Cuántos años tenía usted ahí, pa? Yo tenía 14, a ver, esto fue en octubre del 2004, tenía 15, acabo de cumplir 15. Ok. Y bueno, todos teníamos más o menos entre 14 y 15.
Brutal. Entonces- ¿Qué tan...? No, hágale. No, que quería decir que igual, como eran tan pocas las personas que escuchaban punk de mi edad, entonces como que entre todos nos veíamos y decíamos, qué rico tener una banda, este man nos puede ayudar. Así no nos conociéramos, nos veíamos por ahí con una camiseta de 2 minutos o de Blink. Ok, ya lo tenían por dentro. Sisas. Entonces así fue que nos conectamos. Yo me conecté con Pablo Alvarado, que fue guitarrista después de la banda. Pero el man tenía otra banda, entonces como que al final no pegó mucho y empecé fue más bien con Chihuahua, que era Juan David Con Juan Salazar. David. Y ahí fue donde empezamos la banda, tocando puros temas de 2 minutos. ¿Cuándo fue el primer concierto de Sin Censura, pa? Y el primer concierto fue como... Chihuahua. Fue en Chihuahua. Fueron los 15 años de Natacha. Ok, contexto. Sí. Chihuahua es el restaurante mexicano más antiguo que tiene la ciudad de Cartago y Natasha es la hija del dueño. Epa. Entonces, claro, Natacha era la hermana del bajista también, que tocaba con guitarra el bajo. Ok. Que era una guitarra. ¿Y hacía por el bajo. qué? ¿No tienen No instrumentos? teníamos bajo. ¿No tenían bajo? Usted sí teníamos tenía bajo. guitarra. Todos teníamos guitarras y no había bajo. Pero eléctrica, sí. Eléctricas, quizás. Y eran los 15 años de ella. Entonces, Ok. claro, ella había estado con nosotros. O sea, el al primer principio, toque de Sin Censura fue en los 15 años de de Natasha. Natacha, que fue en la qué casa bueno. de ella. Fue pues una fiestica ahí súper simple. Parce, un súper saludo a sencilla. Natasha, la queremos un montón Natacha que porque le está- metió el culo mucho a la escena rock de Cartago, sobre todo a Sin Censura. Sí, ya fue la que nos apoyó desde el principio. Después fue novia de Andrés muchos años. Bueno, entonces fueron los 15 años y yo estaba... uno puede decir groserías. Sí, Bueno. puede decir. Y yo estaba cagado del susto. Claro, primer toque y pues, habían por ahí 10 personas nomás o 20 personas, pues amigos, porque y las piernas me temblaban. ¿verdad? Pero bien, Ok. la saqué y feliz. Ahí para adelante hubo muchos toques en estos días pensando que en esa época el tiempo pasaba muy rápido. O sea, como que pasaban muchas cosas en poco tiempo, más bien. Ok. Y entonces hubo muchos toques entre octubre y diciembre, tocamos por ahí 4 veces. Tocamos en el primer toque verdadero fue en Pablo VI, en las fiestas del Pablo VI, en el colegio Pablo VI de la ciudad de Cartago. Después tocamos creo que en Far ¿Y West. cómo lo recibieron esos primeros toques? ¿Bien? Bien, en el colegio la gente, nadie le gustaba esa música, pero la gente era como wow. O sea, como que nunca Como que escuchado. suena. Claro, nunca han escuchado baterías y guitarra eléctrica, entonces la gente era como wow, brutal. Entonces la verdad fue muy bien. Y después fueron los toques en Far West y eso con gente de bandas de grunge, Salamandra, banditas de Cartago. Y ya, ¿Qué fue lo más Pura pasión. ¿Qué fue lo más difícil de empezar Sin Censura, pa? lo más difícil. No, mira que yo la verdad siento que todo era muy natural en esa época. Era como pura pasión y ya, y darle y siempre había donde ensayar, siempre había tiempo porque estábamos en el colegio. Creo que lo más difícil fue después, pero realmente al principio todo se dio. Ok. Creo que tuvimos, no sé si mucha suerte o estábamos muy emocionados, muy empeliculados en lo que queríamos hacer. Y no fue tan duro. Yo creo que lo que más se necesitaba que era pasión y tiempo, Ahí ahí estaba. Ok. Y bueno, ya después cuando la banda va creciendo, ahí es donde empiezan a haber como más problemas. O más... ¿Cuál fue el primer paso grande que dio Sin Censura, pa, que usted dice, uy, aquí empezamos a crecer? Yo antes, cuando nosotros grabamos un demo súper mal grabado, como en el 2005, ¿Con quién grabaron ese demo ustedes? con un man que ni me acuerdo el ¿Lo nombre. grabaron conmigo? No fue con usted, todavía no. Ok. Fue con un man que hacía el comercial de Cookie Pan. Cookie. Porque mi papá no conocíamos a nadie, es que no Ok. conocíamos a nadie y mi papá le ocurrió que ese man, Vea, él graba. que el man grababa y cantaban las misas en Cartago. Entonces mi papá llamó a ese man y el man, listo, caigan, pero ese man grababa música o parrandera o música que nada que ver, nunca Ok. grabó rock. Y tenía un estudio chévere pues para esa época, pero no sonaba ¿Y bien. qué les puso? ¿Qué No, micrófonos yo o no me cómo fue acuerdo de eso? nada. Yo me acuerdo que nos grabó primero. Tenía la batería encerradita en un lugar. O sea, estaba bien distribuido, Ok. pero creo que la batería era con poquitos micrófonos. Yo no me acuerdo, la verdad, bien. Tengo como recuerdos muy... ¿Y qué canción grabaron? Grabamos 5. Grabamos Gobierno Corrupto, que era de Pablo. Ahí ya había entrado Pablo. Grabamos Luis, que fue la primera composición de la banda junta. Grabamos Todo lo que quieren, que es una canción que compuse yo de las primeras, como a los 13 años. Y si no estoy mal,
Por eso y en realidad, sí, esos Ok. dos, que son los temas más viejos que hasta ahora, que hasta hoy existen. Entonces, después de grabar eso, salió MySpace y empezó a llegar la moda emo de a poquitos y el Uf. neopunk. Y nos escribieron en MySpace de Bogotá. Ok. Y esa fue como la primera vez que yo dije, O sea, con esa grabación esa Pelle, grabación. los Pelle. llamaron ya de Bogotá. No, nos escribían. No nos llamaban, pero nos escribían. Ok. Como un saludo de Bogotá, me encanta. Ah, ok, como que ya los estaban viendo acá Ya nos en están Bogotá. escuchando en Uy, Bogotá. qué chimba. Sí, porque yo me acuerdo que en esa época estaban todas las bandas, pero encerradas en Cartago. Sí, claro. Y ustedes empezaron a arañar Bogotá primero que todos. Sí, sí, yo pienso que esa suerte o que eso que pasó fue por el tema que el emo llegó Por el momento por el de momento la moda. Sí. y no habían realmente muchas bandas porque las bandas que habían o muy punk o metal o otra cosa, pero no había como pop punk o neopunk, Ok. que es un poco, o sea, habían bandas de Medellín, algunas de Bogotá y ya. Y el tema de MySpace que permitía, yo la verdad no tengo ni idea cómo le llegó esa música a esa gente. No sé si de pronto buscando en MySpace bandas o de pronto con Factor Mostaza, de pronto por ahí. Ok, con el viejo Leo. Con el viejo Leo. Entonces ahí fue la primera vez que nosotros dijimos como, ¿qué? Bogotá, ¿y cómo carajo? Estábamos como que no la creíamos. Pero ya cuando la banda sí se estalló fue cuando conocimos a Alejandro Ardila. Ah, sí. ¿Qué? ¿Cómo nos conocimos usted y yo? Pues es que hay un proyecto que se llamaba Sonido Secreto. Ok. de José sí, de Lubier. José Lubier. Ahí tengo el CD, ahorita lo. Parcero que está ahora en París también. Increíble gestor. ¿Ya se vio con él? Claro. Ah, qué me vende chimba. arepas. Me lleva arepa a la casa. El arepero de José Luis. Me- Parce, que Ese man qué es un loco. emprendedor tan Uf. increíble. O sea, más que todos ese de la nada sacó su familia adelante. Sí. Y qué persona tan increíble, Estaba José viviendo Luis. allá y vendía arepas, las mejores arepas de París. ¿Verdad? Qué chimba. Buenísima, la lleva a domicilio Brutal. y todo. Entonces el man era vendedor en una tienda de música, En Franco vendía guitarritas. banco musical, y nos invitó, porque es que en esa época todo se hacía como muy parcero, ven, usted toca guitarra, tiene una banda, bueno, entonces venga para este proyecto, o venga, toquen aquí. Y yo, digamos que yo era más composición, no era tanto de toques. Entonces, bueno, conocimos a ese man, José Luis nos invitó al proyecto Sonido Secreto y nos dijo, hay un man que está grabando que se llama Alejandro Ardila, que tiene un estudio. La idea es que graben allá una canción nueva. Bueno. Qué chimba. Y ahí nos Ya conocimos. llegué yo a su casa. Tercera con 19 en la casa de mi papá. Ajá. Que cada que paso por ahí me acuerdo de, Sí, de Vete. sí. ¿Y qué fue lo primero que grabamos? Vete. Vete, pero el tema con Vete es que no iba a ser la canción que íbamos a grabar. Ok. Íbamos a grabar una canción que llamaba Que malas vacaciones. Y era una canción que nunca grabamos, pero quizás iba a ser la canción. Y era una canción horrible, pues. Un punk súper básico, la letra era como muy colegial, porque decía como que mis vacaciones son horribles, no tengo nada para hacer, que no sé qué. Y esa semana para grabar, cuando nos íbamos a ver con usted, un amigo empezó con la batería, el baterista de esa época, que era Luis Carlos Vanegas, empezó tu pa, pa tu pa, tu Ah, le pa, metió el pa groove. tu pa, Él le metió el groove y Uy, todo. está chévere, entonces yo empecé a inventar algo como tu. Y estábamos solo los dos, porque el man vino ese día porque quería ensayar. Entonces Luis Carlos Vanegas tocamos ese tema juntos y lo ensayamos solo los dos. El man llegó a la casa como a ensayar, toda la vuelta. Sacamos ese tema, todavía sin letra. Y en la noche yo dije, este tema está chévere, debería sacarle letra. Era como un martes. Entonces estaba escribiendo la letra, cualquier letra, no me acuerdo bien. Y mi papá llegó y me dijo, yo le dije, no, estoy escribiendo una canción. O como, no, escriba como una historia. A la gente le gusta escuchar historias. ¡Wow! Ah, el creativo fue su papá. Pues cuente algo, como una historia de algo. Y yo, bueno, buena idea. Entonces Le borré. metió storytelling ahí. Yo, En- una historia, verá que eso engancha. Ajá, exacto. ¡Wow! Y yo borré lo que había hecho y me acordé de una historia de yo en esa época estaba muy fan de My Chemical Romance. Ok. Entonces estabas en el club de fans y eran puras peladitas. Entonces yo era feliz andando con puras peladitas. Y una de esas peladitas era de Cartagena y me contó que, que había visto al novio besándose con otra vieja. No. Ah, esa historia no es No suya. es mía. Falso. Eso es falso. No, pues no es falso. Sino No que es suyo y todos creemos que le pasó a usted. Claro, brutal. Qué claro, yo chimba. me inspiré de esa historia y yo dije, bueno, ¿cómo sería? Entonces usted estaba hablando con ella y ya, hablando con ella le contó el despecho y usted dijo, Ajá. y ella sabe. Ella sabe, sí. Ah, qué Y lo chimba. bueno es que ni me acuerdo quién era. O sea, yo sé que ya supo después, pero ya no me acuerdo bien. Una chica de Cartagena, si me estás viendo, escríbeme. Escríbele, por favor. Y escribí, entonces, claro, hice esa letra, le metí el huevón como para darle más Más flow. flow.
Y se la mostré a la banda el otro día. La banda le gustó y dijimos, bueno, ensayémosla. Y la ensayamos y dijimos, grabemos esta mejor. Entonces cuando llegamos donde Ardila, ya estaba lista esa canción para Claro, nosotros grabamos grabar. con baterías secuenciadas, entonces yo me sentaba con el baterista, a toque ahí, yo le veo las manos y empiezo a pasar eso a secuencia, claro que sí. Y Ajá. creo que Luis Carlos fue esa vez Claro, a Luis Carlos mover. fue. Y ahí donde digo que en esa época, yo no sé si era el tiempo todo rendía más, teníamos más tiempo, más pasión, porque en una semana, ¿quién compone y graba una canción ahora? Pues como que, Claro. y estábamos en el colegio, entonces era como que en 4 o 5 días salió el bajo, todo el mundo se metió en la vuelta para hacer la canción. Ok. Y ese mismo día en la noche salió la canción, entonces subimos la canción. O sea, grabamos en un día. Sí, Esa vete la grabamos en un la día. grabamos en un día, Que la primera versión suena de un BT. poco artificial, pero es la que suena más chimba La de primera todas. versión, sí, ¿sabes? Que eso lo grabamos con un bump Uy, de yo no me Behringer, acuerdo. un Ok. azul, un simulador de Ah, amplificadores. sí. Y que yo tenía el equipo de sonido de mi papá como los baffles ahí Ajá. afuera. Sí, sí, sí. Grabamos eso, se lo mostramos a los amigos. Creo que lo lanzamos y ustedes pues nos mandó otra versión. Y espero una versión pues con arreglitos pequeños. Entonces subimos esa última versión. Y desde ahí MySpace ya... ¿Cuánto tiempo se demoró en estallar esa canción, pa? Yo no me acuerdo. La verdad no me acuerdo. Pero yo creo que ese mismo 2005 ya empezamos a sonar. Eso fue de principios de 2005. Póngale que a final del año ya estábamos empezando a sonar en Bogotá. Ok. Y claro, y también llegó la moda emo, que fue lo que estalló todo. O sea, aprovecharon el momento. Creo que no es tanto aprovechar, sino que tuvimos suerte. Empezamos O sea, en ni el siquiera momento justo. Estaban haciendo lo que querían Exacto. Claro, porque el neopunk era un género que casi inexistente en Cartago. Porque había rock, pero había punk, metal y neopunk no había. y ya. Pero Había una estaba banda. en tendencia, claro, todo el neopunk fuerte. Entonces, cuando nosotros empezamos, no había todavía muchas bandas en Colombia. Ok. Y en el 2000, entre el 2004 y 2006 llegó la moda Panda, Allison, que realmente hace parte de la moda emo, pero no es emo, también es neopunk. Ok. Entonces la gente empezó a buscar en internet bandas similares en Colombia y entre esas estaban las que ya eran famosas y entramos nosotros también. MySpace, ustedes tenían tuneado ese MySpace, pero MySpace brutal. nos montó arriba. Eso fue lo que nos sacó de Cartago. Ok. Ah. Nosotros grabamos ¿cuántas veces? 2. Primero esa canción y 3. después 3. 3, porque grabamos Luego con el Pablito. demo El demo y después el álbum. para todos. No, 4, porque el último álbum también, el álbum de Hotel Veneno también lo grabamos Sí. con usted. ¿Qué se acuerda de esa época donde grabamos? Que eso ya era, yo vivía en Villa Juliana y tenía ya 2 habitaciones apoderadas de eso. Sí, Como sí. siempre yo apoderándome de las habitaciones de los lugares Sí. donde vivo para producir. Parce, era una época muy tranquila, todo lo hacíamos, o sea, no había como ninguna presión, la banda nosotros no teníamos, obviamente sí teníamos el sueño de salir adelante y llegar lejos y toda la vuelta, pero no había ninguna presión, era como, Muy natural. hoy me levanté, hice una canción, muy chévere, grabémosla. Oiga, ¿y usted sigue utilizando ese consejo de su papá para hacer Sí, canciones? ya no, a ver, tendría que pensar bien, La pero arepa sí, que sí. suda, ¿sí? Sí, no, años perdidos, sí es verdad, no, muchas de esas canciones, años perdidos, adicción, siempre hay como una historia ahí detrás y tratando de que sea como si fuera mía, pues. Se vive Ok. más. O sea, usted pega a los fans a ver qué historia trágica le contaban para sacar las canciones. Sí, no, yo la verdad me inspiro mucho de lo que pasa alrededor. No solo, Ok. o sea, lo mío, a veces es lo mío, pero a veces también es como, no sé, un primo, un tío, un señor que ve en la calle. Trato de imaginar como la vida, no sé, un viejito que está por ahí borracho en la calle, entonces ahí como que piensa en años perdidos, como... Yo creo que tengo un par de videos de nosotros grabando en estudio. El que hicimos todos, pues donde salimos ahí hablando en el sofá ¿El de rojo, pero azul? Ah. el de azul. Pero hay otro donde estamos tarde de la noche en medio de panal de huevos ahí grabando y grabamos mucho tiempo, ¿no? ¿Cuánto nos Sí. demoró? Por ahí 6 meses fue. Para todos fue largo. Para todos sí, fue casi todo el 2008, diría yo. Ok. Fue largo porque grabábamos, después decíamos que baterías secuenciadas, después que no, que baterías normales, después que otra vez secuenciadas. Claro. No nos decidíamos, entonces volteamos mucho. Y a la final, y pasaron 2 bateristas diferentes durante el Ok. proceso. Fue largo. Pero primero hubo el demo, que nosotros después de haber grabado Vete, grabamos el demo.
Y a partir de ese demo, cogimos las 5 canciones que están grabadas, las mejoramos, las regrabamos, las masterizamos y grabamos 9 canciones más. Ok. Ajá. Parce, voy a cambiar de enfoque. Uno de Dale. los miembros de Sin Censura murió. Sí, uy. Cambio extremo. Parce, ¿cómo fue eso para usted? O sea, que voy a poner en contexto. Yo no era tan afín con Alejo, pero yo recuerdo que me salió un trabajo en Pereira y me decían, Alejo, hay que sacar un video para la alcaldía de Pereira, pero hay que sacarlo en 15 días. Y yo, Dios mío, hotel por 15 días. Y yo sabía que Alejo, Pepe, estaba viviendo en Pereira y ese man me alquiló una habitación allá en Pinares, en Pereira. Sí, Y ahí sí nos conectamos un montón. Eso fue tan cortico, fueron 15 días nomás. Fueron como 15 días, un mes más o menos, Ok. sí. Pero era conviviendo y ese Claro. man era un labrador hermoso, parce, era una persona muy, muy brutal. Sí, sí, sí. Pero él salió de Sin Censura y después fue ¿qué pasó eso? ¿O Sí, estaba en Sin sí, el Censura? man, no, bueno, él fue guitarrista de la banda desde el 2011 hasta el 2015, fue poquito. Ok. Pero en ese tiempo pasaron muchas cosas. Hubo el álbum, hubo muchos conciertos en Bogotá, hubo videos de la banda. Que él sale en movimiento. En movimiento. Entonces digamos que quedó muy, muy presente en el imaginario de la banda, pues como Y era muy bueno y para era muy componer. bueno. Sí, para componer era O sea, increíble. usted es muy bueno, pero el que el otro también sea bueno, entonces ya es una combinación que uno No, dice, Azul es de él y era severo tema. Chistoso es que Azul lo hizo para otra banda, para la banda que él tenía antes. ¿cuál era? Su madre se llama. Puede decir groserías, tranquilo. Sí, tu mamá. Su mamá. Su progenitor. La mujer que lo trajo al mundo. Se llamaba Su madre y el man se salió justo cuando la canción salió. Y a mí me encantaba esa canción. O sea, Ok. la tocaron, nunca la grabaron. Y yo le dije, venga, esa canción, ¿qué? Bueno, esa canción es mía, si quiere la traemos a la banda. Y yo, de una. Y entonces la trajimos, pues igual como era de él y como la otra banda no alcanzó a grabarla ni nada, como que no hubo problema. La otra banda son parceros y todo bien. Y pues además estuvo esos años, yo quedé muy parcero de él, pero cuando él se fue de la banda, ¿Por qué se fue? yo no me acuerdo, yo creo que él se fue porque ya estaban otros proyectos, porque él estaba metiéndose mucho en... ¿La universidad o qué? no, Estatal. sí, en el el trabajo. Y se está metiendo a Instagram. Claro que eso fue un poco después. Ujú. Polinardo, el Polinardo de la ley. Polinardo de la ley. Y el man se abrió. Pero sí, la verdad no fue una salida maluca ni nada. Simplemente el man como que tuvo que irse. Se estaba ya cansando pues de la música, no sé. No recuerdo muy bien, pero no hubo ningún problema. Como que la Ok. banda no fue la que lo echó ni nada. Después llegó Santiago Kenguan, que es el que está ahora. Ok. Y eso fue en el 2022. El man ya estaba muy famoso en toda Colombia, ya tenía cierto reconocimiento. Polinardo de la ley, Ah. sí, tenía esa cuenta de Instagram reventada de seguidores. Ajá. Haciendo contenido muy como era él, ¿no? Sí, era contenido chistoso, humor de Pepe. ¿Usted se acuerda del primer video que él subió en esa cuenta, el de la Yo me arepa? acuerdo de la arepa. quizás. Que le fue tan bien que todo el mundo le dijo, haga una Sí. cuenta. El man como, bueno. Y el man le metió toda, le metió la ficha de eso. Pero bueno, digamos, él era un personaje también. Ok. Era un personaje, él tenía una vida rara, pues como muy complicada, tuvo una vida muy complicada. Entonces iba como de aquí para allá, de lado a lado. ¿Y cómo le... Respóndame la pregunta, ¿cómo se dio cuenta No, fue usted? raro. Yo quedé como en shock. Pues mucha cagada de no haber podido Hablar más. De vez en cuando nos habla. Pues que nosotros perdimos mucho el contacto desde que él se metió, Ok. metió a Pepito. lo de Instagram y toda esa Uy, yo me vuelta. conecté mucho con él cuando estaba viviendo y darme cuenta que era súper buena gente, Sí. que tenía un montón de problemas, pero él nunca le... No, siempre para dispuesto nada. a todo. No parecía. El man no mostraba como sus Sí, dificultades. sí. Era súper chévere Ajá. y tenía planes de estudiar y hacer un montón de cosas Sí, chéveres. el man era un emprendedor áspero. Pregunta, ¿cómo empieza entonces Sin Censura a salir de Cartago? En el 2006 o 2007. Creo que en el 2007, si no estoy mal. O 2000. No me acuerdo bien. Creo que fue en el 2006. Sí, 2006 antes del primer Rock al Parque. Creo que el primer Rock al Parque que yo fui. Yo creo que yo alcancé a venir a Bogotá antes. Y fue Ok. porque a mí me gustaba agregar las peladitas en MySpace. Pretérito, ya no.
Ya no utilizo ya no. MySpace. Ah, Ahora ok. Facebook. Facebook, Instagram, ¿dónde? TikTok. Entonces agregaba peladitos y les hablaba. Pero es que esa era la zona de networking con las amigas de uno. Sí, y las fans de la banda. Entonces uno veía que gente que le escribía a uno de otras ciudades. Yo era re fan de las rolas. A mí me encantaban Ok. las rolas así. Porque se vestían súper rockerita, les gustaba la banda. En Cartago a nadie le gustaba la banda, nadie se vestía rockerito. Entonces yo era matado. Yo dije, ¿what? Entonces una de esas peladitas me dijo que iba a hacer un toque, un fiestoque que llaman Un acá. fiestoque Que iba a haber sido por acá cerca donde estábamos, que me acuerdo que era norte. al norte. Y entonces la vieja nos dijo, pues caigan, no tengo plata, pero si quieren caer, tocan. Nosotros de una, nos sacamos la plata de donde sea. Solo por venir a tocar acá. Tenías No les pagamos, pero caen al lugar. sisas. Yo creo, a ver, es que no tengo como ahí Una laguna. una laguna, si fue antes del primer Rock al Parque o después, pero en todo caso fue entre 2006 y principios de 2007. Ok. Y nos vinimos para acá. Lo que hicimos fue que trajimos muchos demos a vender y por suerte ese mismo día había un toque que era un tributo a Bad Religion. Parce, yo no me acordaba que nosotros sacamos 1000 CDs. CDs sí, para todos, pero en esa época no era todavía el CD, sino el demo. El demo. El demo que Ok. grabamos. O sea, con el demo que grabaron horrible. El demo que grabaron como no era. No. No quedó chévere. Nosotros grabamos un demo con ustedes, pues. Ah, bueno. Nosotros grabamos Vete, Ese es muy bonito. grabamos Vete y después le metimos 4 canciones. Ok. Quedamos contentos. Sacaron dijimos, CDs y se vinieron a Bogotá. sacamos unos demitos. ¿Cómo les fue en así. ese toque? Entonces, bueno, llegamos a ese toque esa vieja, cagados del frío porque era la primera vez que veníamos a Bogotá. Y ¿Qué formación tenía ahí la banda? ahí estaba ya Pablo. Pablo había vuelto porque Pablo salió un tiempo y volvió. Andrés. No, creo que ahí estábamos los que duramos más. Pablo, Andrés, Pan y yo. Ah, no, Vanegas. Ok. Vanegas estaba en esa época todavía. Rodas era el que se había ido. Entonces trajimos demos y había un toque en La Mama, que es lugar mítico de Bogotá que ya no existe. Y era un tributo a Bad Religion, que es una banda también mítica, pero bueno, era un tributo, y entonces nos fuimos para allá. Entonces yo estaba todo contentito. A ver, pregunta. ¿Ustedes vinieron al toque de la vieja y aparte ese? No, a ese solo vinimos Ah, ok. a ofrecer los demos. Ok. A ver si sí, porque a veces sí había mucha gente, en cambio el Fiestoque era como amigos de la vieja nomás. Una sí, prueba, ¿sabes? una prueba. Entonces fuimos a ¿Cómo hacer le fue en el fiestoque? ¿Bien? el Fiestoque bien, peladitos, un poco primer impacto de diferencias culturales con Claro, los salir rolos. de Cartago, vaya y un pueblito a Bogotá. Mi primera experiencia con el acento rolo, todos éramos como, what, ¿por qué hablan tan diferente? Claro. ¿Por qué hace tanto frío? Sí, nosotros éramos muy montañeritos igual, viendo de Cartago, nosotros éramos todos penositos. Entonces, claro, éramos muy huevoncitos en esa época. Entonces, aparte de ese toque, fuimos de carrera hasta La Mama, Ok. nos paramos afuera y a ver qué hacíamos, si vendíamos demos. Entonces, alguien como que nos reconoció. ¡Ah, qué chimba sin censura! Que no sé qué. Nosotros, se nos conoce. Entonces, yo estaba tan contento que yo cada que pasaba alguien le decía, yo soy de sin censura. Y la gente era como, ok. Usted se promocionaba Sí, así. sí. Yo era como, se conoce sin censura. Estamos en Bogotá por primera vez. Qué chimba, parce. Entonces hablamos con el man del toque. Estaba como por ahí que no, que somos sin censura, que si podemos entrar a vender los demos. Y dijo, no, pues que entre solo una persona. Creo que llevamos como 50. Para ese man entró y en 20 minutos salió sin nada, con toda la plata, con la plata de todo. Wow. Nosotros felices, weón. Nosotros no la creíamos. Y con ese dinero aprovechamos y invertimos en cervezas. Claro, En alcohol. cervecita. Pero fue la primera, como no, ya no estábamos, eran peliculados ya. Entonces tocamos en ese fiestoque y de ahí para adelante nos empezaron a escribir en Bogotá muchas personas. Ok. Mucha gente que toque, otros que Y el primer band toque que usted dice, uff, Yo me acuerdo de uno que fue en un lugar que se llamaba Teatrino. ok. No estoy 100% seguro si fue el primero, porque es que en Bogotá y para adelante empezamos a venir muchas veces. Pero sí me acuerdo que fue el primero, nos pagaron la mitad. Wow. La mitad de los pasajes. No, genial. ¿Cuántos años tenían ustedes? Claro, en esa época teníamos por ahí 16 años. Wow. 16, 17. Genial, gol. O sea que usted cree que fue muy clave estar hablando con peladitas y estar fortaleciendo así la red de contactos. Sí, claro. Yo creo que es lo más
digamos que mi objetivo no era No era un objetivo. tan empresarial, pero, pero digamos que esos contactos que a la final, es que creo que a la final también es eso, ¿no? Entre más amigos hace, entre más gente conoce, más oportunidades hay. No necesariamente tiene que hacerlo uno solo para... De negocios, Exacto. de relaciones. Simplemente de salir y novias. ahí va a haber gente con la que usted conecta, va a haber gente con la que no, y va a haber gente con la que conecta y tiene los mismos gustos, o alguien le puede ayudar y lo lleva a uno a donde quiere ir. ¿Qué sintió ustedes? ¿Sabes qué dijeron? Les pagamos la mitad de los tiquetes. No, pues feliz. Dije, no, pues ya la banda se está... O sea, en ese momento ya me empeliculé de que la banda se iba a volver famosa. Claro. ¿Y cómo les fue en ese toque? Bien, re bien. No, de ahí para adelante todo fue felicidad. ¿Cuál fue el indicador que usted vio en el público que dijo, wow, esto es en serio? ¿Qué pasaba en los conciertos? Pues habían dos cosas. Uno, en la entrada, la gente que nos reconocía y era como... Y venía a tomarse foto con nosotros. Y segundo, las que cantaban las canciones. Ok. Entonces, algo que obviamente viniendo otra vez de Cartago, montañeritos, que llegábamos a un lugar, nosotros así penosos, y la gente empezaba, uy, si se sube la foto, y nosotros con esa pena de no parecer creídos, Ok. pero tampoco... Desaprovechar la Exacto, entonces oportunidad. era como, claro. ¿qué hacemos? No, como, sí, una foto, y no la creíamos, que autógrafo y maricadas. Fue muy brutal, o sea, y no sabemos, y no hubo nadie que nos, o sea, digamos que la banda llegó hasta ese punto sin nada, sin haber hecho ¿Cuántos años habían pasado desde que empezaron sin censura? por ahí 2 o 3. Sí, eso fue el 2007, yo creo que fue el año que la banda explotó. ¿En qué lugares tocaron de Colombia? Hasta el día de hoy, Sí. hemos tocado en Bogotá, Medellín, Cali, Cartago, Pereira, Manizales, Todos con tiquetes pagos. Chinchiná. No, Ok. no, la verdad, muy poquitos. Ok. Tiquetes. Yo creo que las ciudades principales. Medellín no, porque Medellín es muy cerrado. Qué pena con los paisas, pero era muy, muy complicado pegar allá. ¿En serio? Pegábamos en todo lado, menos en Medellín. Medellín tocamos 2 veces y muy poquita gente. Aunque parece que ahorita ya estamos mucho más conocidos. En Tunja sí nos pagaban los pasajes y Tunja fuimos 2 veces y las 2 veces súper Marica, lleno. tenían 17 años. ¿Cuántos toques se hicieron fuera de Cartago? Pues es que hasta el día de hoy muchísimos. Es muy difícil saber. Porque es que la mayoría de toques fueron fuera de Cartago. Ok. Y yo le pongo que más o menos 3 al año en Bogotá, desde el 2007 hasta el 2012. Y desde el 2012 por ahí 1 al año, hasta el 2017. Y ahí ya hemos parado. ¿Todas las canciones de Sin Censura las compuso usted? No las compuse yo. O sea, la letra, la mayoría las compuse yo, excepto el álbum de Cóctel Veneno que lo hizo la mitad Pepe, la mitad yo. Bueno, internamente en Sin Censura, ¿cómo se movía la banda? Es que nosotros nunca nos sentamos a decirnos, usted hace esto, era como mera pasión. Yo sí lo hacía por mera pasión, como me encantaba con las peladitas y todo. Al mismo tiempo me gustaba, era como decir, como hey, que toquemos tal cosa, a mí la banda, mostrar la banda, me gustaba mucho mostrar la banda a todo el mundo. Entonces yo era como el que hacía contactos. Yo era el que componía, yo era el que organizaba los toques, Ah, pero sí, o sea, como que el que negociaba. Ok. Y era el que organizaba también los ensayos, pero no era yo nunca fui una persona como muy concentrada en el sonido. Entonces yo nunca a mí me importó el pedal, a mí eso me da pereza y hasta el día de hoy me da mucha pereza. Entonces eso ya era como más bien el lado de Pablo. Pablo sí se empezó a interesar en los pedales. Y que Ustedes llegaban el toque a conectar al amplificador y listo. Yo sí era así. Sí, claro, sí, no. Sobre todo al principio éramos como, bueno, como suene. Pues no como suene, pero sí, no como que, uy, qué rico tener una multipedal, yo qué sé. Y hoy en día, si usted va a tocar, ¿con qué toca? No, igual. Yo para la música, para la parte de sonido, digamos que a mí me gusta mucho cantar y toda la vuelta, pero la guitarra es como que pido un pedal prestado. Ok. ¿Alguien tiene un pedal que me preste? Pues entre los amigos, porque ya digamos que todos tienen buenos equipos. Ok. Entonces hay guitarras de dónde escoger. Y Usted no tiene pedal para tocar. No Usted tengo llega. Es que no, en este momento como estoy fuera del país, ya dejé mucho todo eso. Ok. Pero sí tuve pedal, sí, claro, tuve pedalcitos, pero no era un multipedal, sino un pedalcito. Un Zoom. Una Zoom. Epa, un Zoom. 505, ¿dónde? O un metal. ¿Cómo se llama? Metalcore. Metalcore, epa. El famoso El que es negrito, Metalcore. ese es fino. Ok. Brutal.
porque tocando punk necesitábamos solo... Pero, aparte de meterle más cositas a la música, sí estaba más interesado, por ejemplo, Pablo, Ok. Andrés, la batería era como más concentrado en tocar bien la batería. Y yo era concentrado en la parte farandulera, por así decirlo. Entonces yo era como que busquemos toque, tomémonos fotos, MySpace. MySpace, subamos esto. Yo era el que subía siempre, soy el que subió las canciones, el que envió... El gestor es El usted. gestor, sí, Todos copian para lo que usted diga. exacto. Pero yo siempre digo que igual si nos hubiéramos puesto serios con la banda, hubiéramos llegado todavía más lejos. ¿Y por qué no se pusieron serios? Porque por vos, no sé, porque pensamos que todo iba a ser así. Porque es que la verdad todo se nos dio tan fácil, Que cuando ya había que hacer algo, ya como que no sabíamos qué hacer. Porque es que tuvimos 2 personas acá en Bogotá que se interesaron a la banda y nos empezaron a hacer toques, ayudarnos a sacar los CDs. Alguien nos medio tumbó por ahí. Pero siempre había gente que llegaba y las cosas se daban sin hacer nada. ok. El otro día pensaba que una vez que hubo un concurso de MTV, que era como vota por tu banda para que aparezca en un reality show. Sí. Y nosotros solo nos escribimos y yo no sé si la página bogueó, no sé qué pasaba. Cuando eso se metía siempre salían las 4 bandas que iban de primeras y estábamos ahí. Y estuvimos ahí Wow. todo el concurso. Entonces no sabemos no creo que haya sido por votación porque las 4 bandas eran desconocidas, 3 de Argentina y una de Colombia. Y estuvimos ahí, entonces eso nos ayudó también mucho para que la gente nos conociera. Y pasaban cosas así, y que no, y que la gente escuchó Vete por ahí en una fiesta sin censura. Entonces como que nos acostumbramos a que las cosas eran tan fáciles, que cuando ya la banda empezó, ya no nos empezaron a llegar las cosas fácil, como que ya la banda no sabía qué hacer. Yo creo que ese tema de que yo era el que gestionaba, cuando yo me fui para Bogotá, vine para Bogotá, la banda se paró mucho. No sé si fue, yo creo que hubo varias cosas. Uno que ya el emo empezó a bajar. Esa moda del emo ya se empezó a acabar, que eso fue como entre 2006 y 2011, por así, más o menos. Y yo me vine para Bogotá, entonces ya no tenía tiempo. Yo seguía componiendo y todo, pero ya no había como... No habían No podíamos, ensayos. exacto, no había ensayos, ya no sacábamos nuevas Parce, canciones. ¿qué se diría usted hoy en día si pudiera mandarse un mensajito en una máquina del tiempo? ¿A qué edad? ¿A qué momento? En la época de las peladitas. No, en la época en la que empieza... ¿Qué mensaje se daría a usted cuando llega el primer toque acá en Bogotá? Es que sí, yo le diría que no, que está bien, que siga adelante, que siga lo que está haciendo, pero que no frene, pero que busque ayuda, que busque Que busque equipo. que busque un equipo, busque gente con la que pueda trabajar o que yo mismo me ponga las pilas, porque yo incluso en algún momento hice como una asesoría para ser manager y yo tenía todas las herramientas, realmente no son herramientas, si uno mismo puede llamar, Usted tenía las herramientas para ser el manager, claro, uno puede escribir, uno puede buscarse los correos de las... pero sería el manager y el vocalista. Exacto. Claro, sí sería muy difícil, pero se puede, Ok. o sea, Sí, hay bandas que lo hacen. gestionar y llamar y conocer gente y los contactos, pero no, siempre me dije, no, lo voy a hacer, y no, al final no lo hice. Usted se viene para Bogotá a vivir Ahí, donde doña Hilda. me enamoré de esa señora. No, me vine para Bogotá porque, bueno, Cerca, póngalo a raíz de la banda y todo eso, a mí mi sueño siempre en esa época era vivir en Bogotá. Ok. Yo venía a tocar con la banda. O sea, usted se conectó de una con toda la Me cultura, encantaba. rola, A mí la siempre me ha escena. gustado las ciudades grandes, donde mueva la gente, donde uno diga, me quiero ir a teatro, quiero ir a cine. Entonces, como venía con la banda a tocar, a mí me encantaban las rolas, me encantaba la cultura bogotana, me encantaba que hubiera muchas cosas para hacer. Mi papá era muy antipaisa, entonces como que en Medellín nunca me llamó mucho la atención. Entonces, claro, era como, bueno, sí, ciudad grande, Bogotá. Ok. Y, Perdón. perdón. Y yo trabajaba con una empresa bogotana que tenía una sede en Pereira, Quinto color. Quinto Color. Y la empresa se acabó allá. Entonces, los amigos se fueron yendo y hasta que me llamaron a mí. Y me vine para acá en 2012. Y Usted llegó a vivir allá primero donde doña Hilda, ¿cierto? ¿O sí? yo llegué primero a la casa de un amigo, ahí en Galerías también, cuando otro amigo es que, parce, hay un cuarto aquí, que a 3 cuadras de donde está mi amigo. Ok. Entonces me fui para allá
Y ahí empezó la aventura bogotana, pero yo feliz, la verdad, yo nunca estuve aburrido de Bogotá. Ese piso era horrible. Sí, claro, como yo soy una persona tan Se trajo relajada, el computador. yo me traje todo, el computador, hasta libros, CDs, de todo. Y, parce, y ahí tuve momentos sin trabajo, pero la mayoría del tiempo trabajé. Y siempre, casi siempre con Quinto Color. Ahora, Bogotá me gustó mucho, pero yo trabajaba cerquita de donde vivía, entonces andaba en bicicleta. Ok, sí. Yo No la sintió, vivía a modo re pueblo. hipster, sisas. Andabas de galerías a Chapineros, al lado. Ok. Entonces era muy chévere, la verdad. Y claro, era una persona muy desorganizada, yo no tenía ninguna... Yo no sé mi exnovia de esa época cómo se metió conmigo. Es que éramos muy chiquitos, igual ella tenía 19, yo 23. Claro. Esa silla, marica, esa silla. No, y esa silla, usted tiene hay una foto donde usted se la toma como así, Sí. la toma como así, mirando el cuarto, es lleno de basura. Era una mesa donde estaba el computador, no le cabía nada. Hay que buscar en dónde está esa foto, parce. Uy, no, yo creo que yo tengo esa ¿o qué? foto. Yo creo que eso está en Así Facebook. una selfie. Ah, sí, como que venga. Sí, muero. ¿Dónde estuve? Sí. Sí, Era. bueno, lo que yo quería decir es que, como yo de niño, primero fui el último, Ok. El mimado. el mimado. Y aparte, mi hermano tiene 7 años más que yo y mi hermana 9 años más que yo. Y aparte, yo sufría de asfixia. Entonces, cada vez que yo intentaba hacer aseo, me asfixiaba. Ok. Entonces, claro, mi mamá, no me toquen al niño, que no sé qué. Entonces, me volví una persona muy... Sensible, muy delicada. sensible, muy delicada, nada de saber ordenar ni nada. Entonces, claro, llegué a los 20 y pico sin saber nada, ni cocinar. Yo nunca cociné ¿Y en la Bogotá. ropa? La ropa la lavaba doña Hilda también. La doña Hilda le lavaba la A ropa. todos. No, ¿en serio? El combo de lo que uno pagaba incluía eso. Y incluía también comida. Desayuno, almuerzo y comida. Bueno, ella lo ponía aparte, Uy, pero no podía no. cenar y almorzar allá. Pero yo, por ejemplo, es que cuando en Bogotá, yo creo que en la casa donde yo viví, que usted conoció, cociné por ahí 2 veces en 6 años. ¿Y qué comía? En 5 ¿Lo de años. la caja? La caja. Cuando en semana, en el trabajo, en el trabajo, almorzaban en el trabajo, el desayuno era cereal con yogur todos los días. Ok. Y en la noche, empanadas, siempre empanadas. Ok. O sea, comía re mal. Y los fines de semana salía a comer, a almorzar a un restaurante por ahí cerca de la casa Corrientazo. Ok. Entonces sí, tuve unos hábitos de vida muy, Muy punk. muy punk. Y esos hábitos me llevaron a tener problemas con mi exnovia, de desorden y ¿Verdad? toda la vuelta. Se Y le casi que notó. eso fue lo que se jodió la relación. ¿Qué le decía con mi ella? exnovia. Ey. ¿Pero No, nunca sí. tuvo ratas o algo así? No. No, no ratas. Pues habían ratas en esa casa, pero en el cuarto nunca me metieron. Ok. No, tampoco iba hasta allá, solo que era desorganizado, pues obviamente... ¿Cuál fue el primer alegato que le hicieron por ese tema? yo no me acuerdo, pero de pronto dejar el plato por ahí o sí, o que estuviera muy empolvado o algo y no lo limpiara, Ok. o que se me regara un poquito de jugo y no lo limpiara, yo qué sé. Se me regaló un litrico de jugo. Parce, usted acaba de tocar un tema súper chévere. Es algo que yo creo que no ve venir, pero yo quiero hablar de la sensibilidad que usted tiene, porque si bien es un gran artista que compone breve, que le sale muy fácil la parte de la canción, yo recuerdo que usted me contó que usted es muy sensible y que llegó a ver cosas raras. Ok, sí. ¿Se acuerda? Pregunta inesperada. Sí. Sí, a ver, no sé qué fue de lo que yo le conté. Pues estamos hablando de espantos, de brujas y cosas así. Usted, uy, no me toque ese tema. No, lo que pasa es que yo cuando estaba chiquito, tenía 5 años y entré a mi cuarto, entré a mi cuarto y la luz estaba apagada. Entonces antes de prender la luz, en la ventana del cuarto que daba como hacia la sala, apareció un niño Jesús, un divino niño. Divino niño, era así de este tamaño. ¿Pero en dónde apareció? A ver. En la ventana. ¿Pero como una porcelana? No, apareció como si fuera una proyección, como con una... ¿Cómo es que se Como llama eso? un videobeam, un videobeam, proyector. pero sin transparencia. O sea, solo el contorno, pues. O sea, el muñeco, pero Ok. sin fondo. Entonces yo prendí, o sea, mi mano llegó a prender la luz, entonces en el impulso la prendí y se desapareció en rayitos. Ok.
Y yo salí corriendo, cagado del susto. Y yo, papi, se me apareció Jesús. Y papá, ¿cómo así? Y yo, sí, me apareció el niño. Es que yo le rezaba mucho a un niño Jesús. Ok. Que ¿Usted es católico? no me gusta decir que soy católico, pero sí soy creyente. Ok. O sea, pero en esa época, sí, mi familia es muy católica y yo le rezaba mucho a un niño. Ok. Entonces, le rezaba todos los días, todo el tiempo, y ese día desapareció. Entonces yo la verdad le cogí fue miedo a la oscuridad. Ok. Le cogí miedo a la oscuridad, dormía con la luz prendida. Cuando mis hermanos se fueron de la casa a estudiar a otra ciudad, yo no podía dormir. Entonces tuve mucho miedo y mi cabeza es muy empeliculada desde siempre. Entonces veía una película de terror. Me gustaba mucho el terror de niño, pero hubo un punto donde ya no podía dormir. Ok. Entonces yo me acuerdo mucho de la primera vez que me vi Destino Final. El tema de la muerte a mí eso me ponía re loco y morir por un accidente trágico. Y de pensar en el dolor de las otras personas, como... Uy, pero es que la primera de Destino Final sí es muy, muy buena. Sí. O sea, en el momento en el que no había películas de esas, Ajá, esa era, exacto. uf. Y yo tenía 11 años y yo no, hubo por ahí 3 semanas en las que yo me ponía nervioso para dormirme. Y dejé de ver cine de terror. Hasta hace por ahí 5 años. No. 7 años. Y ahorita las estoy disfrutando mucho porque es como volver a ser niño. No las veo con tanto criterio como veo otras películas, sino que las disfruto. Para la emoción, necesito que me emocione. Sí, exacto. Y como ya le he perdido mucho el miedo a todo, ya como que estoy mucho más relajado. Me he vuelto una persona más poco crédula. Ok. Entonces como que antes era como, no, me veo una película de terror y me pongo a pensar, se me va a aparecer un muerto y se me aparece. O se moría un conocido y pensaba que sí me iba a aparecer. ¿Y se le volvieron, No. volvió a tener apariciones? Yo no he tenido apariciones, pero sí como sueños muy físicos, no sé cómo decirlo. Por ejemplo, una vez yo sentí que mi abuela me abrazó, pero casi que como si no estuviera muy dormido, como si hubiera tomado 2 Dramamines. Y llegara alguien y le diera un abrazo y usted está así que... pero usted ve que está en el lugar, no es un sueño, sino que está en el lugar. Y era mi abuela que había muerto. Y también una vez me pasó una cosa rarísima, ya que estamos en el tema, una amiga de una ex se quedó a dormir en la casa. Ajá. Dice que yo estaba ya viviendo en Francia. Pero parchados, amigos. Sí. No, ya se quedó en una camita al lado, bueno. en un colchón inflable, Sí. pero en el mismo cuarto. Ok. Y parce, esa noche yo vi como una especie de mentors, esos dementores de Harry Potter que chupan a uno la energía. Como un man, no. A ella. No, a mí. Okay. Como una sombra oscura así grande, bueno, sombra oscura, como una sombra, como tratando de cogerme algo, marico. Yo como así como, igual, así como dormido, pero estaba viendo en mi cuarto. Tipo parálisis de sueño. Algo así. Ok. Y a mí y no me volvió a pasar. A mí se me metió en la cabeza de que era un tema de malas energías de la chica o alguna cosa. Ok. Algún demonio que tenía. Yo qué sé. Yo tampoco creo mucho en eso ahora, pero no creo que exista nada, sino porque... Prefiere no ponerle cuidado. No, creo que los humanos todavía no entendemos la vuelta y siento que nadie va a entender. O sea, alguien que me diga qué es, va a estar igual que yo. ¿No? Okay. Entonces siento que es algo tan alejado de la vida que no... Que es una experiencia completamente personal y subjetiva del que lo experimenta. Exacto, que nadie lo va a decir qué es ni nada. O sea, por lo menos en vida. Entonces sí, pero fue loco. Digamos que esas han sido como las cosas más que me acuerdo. Puede que haya más. Ok. Tendría que echar cabeza. Sino que la que más me marcó fue la del niño que se apareció. Pero sí. Sí, hay muchas cosas que yo sueño mucho con familiares muertos. Sueño a veces con gente que no conozco y me dicen que murieron en un accidente o cosas así. I can see that people. Sí, así, sí. En los sueños. Ok. ¿Usted podría recoger mis huesos y meterlos a la tumba, por favor, a ver si puedo dormir? No, son como charlas chéveres, como gente que está ahí. Tipo podcast, sí. Tipo podcast. Ay, yo no le he contado, pero yo estoy muerto. Ok. Vamos a... Bueno, sin censura que hay por el ladito. Yo recuerdo que cuando estábamos emprendiendo en la productora audiovisual Flamavox, Video Colombia, bueno, todos los nombres que he tenido, sí. Yo recuerdo que en el taller de mi papá hice un aparato donde uno podía tener la cámara,
pegada al cuerpo, lo que llamamos el body cam. El O sea body que cam. ese era. ¿Y se acuerda la vez que usted me lo pidió prestado? Sí fue, se lo pedí prestado, pues, ¿sabes? No, O creo que yo usted lo le necesitaba dije- para otra cosa, usted estaba como enyesado o alguna Y cosa. yo le dije que lo bajara del Usted techo. dijo que lo bajaba porque usted no podía subir, estaba mal la pierna, algo así. Ok. Hágame un favor. Creo que la historia la contaría mejor usted, yo creo. No, pues es que yo le dije que si me podía bajar el body cam que estaba allá arriba como en el altillo. Ajá. Pero no, o sea, no es altillo. Lo que pasa es que por el baño había una puerta y había mucho espacio porque esas casas tenían de techo pino. Ajá. Y yo ahí guardaba las cosas. Y yo le dije que si me podía ayudar a bajar eso. Claro, yo toda mi vida pensé que ese techo pino, pensé que eso era igual de fuerte al piso de madera. Para mí eso era lo mismo. Lo próximo que yo escuché fue. Yo pisé y usted es que no, cuidado, no vaya a pisar el techo. Yo tengo ahí yo le mandé hace poquito las fotos, fotos, ¿cierto? esas. Vamos a meter esas fotos Y ahí tengo en toda una edición. cicatriz y todo. No, Sí, muestre. es que no sé si se alcanza a ver. Muy charro, Lo pa. que pasa es que me cicatrizó alqueloide, es que se llama eso. Sí. Yeah. Ay, qué pena, pa. Ahorita le pido por rápido un cicatricure. Eso fue hace Ah. 13 años ya. 13 años, claro. Pa, Dios. vea, yo recuerdo que una de las cosas más, bueno, una de las tantas, una de las cosas más extrañas que me pasaron a mí con usted, válgame pues ahí la campesina de hablar, es que yo recuerdo que una vez tarde usted tocó a la puerta de la casa. Y yo abro la puerta y usted estaba llorando porque lo habían terminado. ¿Se acuerda? Ah, pensé que iba a ser otra cosa. No. Temas más. Yo como, claro que sí. Sí, claro, me terminaron, pero yo creo que le alcancé a decir antes, y luego que véngase para la casa. Algo así, yo le llegué allá. No me acuerdo si Sí, llegué yo de le dije que sorpresa caiga, o llegó llorando destrozado. vuelto mal. nada. ¿Se acuerda que ese día dormimos en cucharita? Y no, yo ni me acuerdo que estaba borracho. Usted estaba muy mal. Ah, Claro, usted estaba muy, muy, muy claro, despechado. usted fue el que se aguantó todo ese despecho. Claro. Claro. Y cuidó de mí, y cuidó de ella también. Ya vamos a hablar de esta parte. Uy, claro. Y creo que en ese momento nos conectamos mucho, porque yo no sé, usted teniendo tantos amigos y tanta, pues la banda y los parceros, terminó en mi casa. Fue muy charro. Sí, marica. O sea, y de parte mía fue, uy, este parcero está mal. Este parcero necesita un amigo ahora. Sí, marica. En Sí, serio. fue duro, pues igual también estaba muy pelado. Ok. Tenía 19 años. Y era, claro, la segunda relación larguita. Ok. Y fue monta de cacho y toda la vuelta. Otra canción para sin censura de ahí. Uf, de ahí salieron varias. Sí. Movimiento. Movimiento al principio. Sí, esas de ella. Sí. Sí, Esas sí. lloradas. Sí, me acuerdo. Pero eso es lo brutal. Y lo que les digo a ustedes y es la fragilidad de este ser Ajá. humano donde se toma muy en serio todas sus emociones. Porque no todas las personas son así. Yo no puedo llegar a ese nivel de sensibilidad. Pero usted, Pero usted lo dice como llorar por eso o en qué sentido. sentir tanto. Ok. Pero a mí no, más que sentirlo, es que a mí no me cuesta mucho es expresarlo. Ok. O sea, mostrárselo a los demás. Yo Ok, siempre ok. cuento todo, yo no tengo filtros para contar de mi vida. A mí me encanta ir al psicólogo, que me encanta contar toda mi vida. En cambio, hay mucha gente que se le dificulta. Ok, súper. A mí es como, me encanta. O sea, lo que pasa es que yo sé que ya sé que no lo puedo hacer con amigos porque no está bien abrirse tanto porque todo el día, no, Alejandro. Oye, tengo unas hemorroides, mira. Pero sí, a mí siempre me ha gustado como abrirme y expresarme. Aunque mire que yo lloro dependiendo, yo no lloro tan fácil, la verdad. Ok. Yo soy sensible a la música, a las películas, pero en la vida mía casi no me pongo tan triste. O sea, cuando veo que me pasa algo, yo no es tan grave, no hay que llorar. Hay excepciones. Pero, por ejemplo, si yo escucho una canción y la letra es bonita, alguna cosa, Ok, ¿cómo ayudar? conecta fácil. Conecto fácil. Bueno, espéreme que yo tengo aquí guardadas unas preguntitas. Ok. Ok, bueno, sigue. Vamos a hablar de, bueno, yo estaba trabajando de profesor en la Universidad Andina
Y cuando se acaba ese contrato, yo recuerdo que salí con la cesantías, pensión, bueno, no sé qué era lo que daban ahí, y compré una cámara de video. Dije, ok, ya se acabó este trabajo, necesito una cámara para poder subsistir. Y me encontré con Rodrigo Nacávera, del grupo Vidica. Nosotros habíamos hecho un documental para el Ministerio de Cultura. Y Rodrigo me dijo que querían hacer 10 videoclips, ¿se acuerda? Entonces me dijo, pero que tenían solo un fin de semana. Y bueno, yo ya me había gastado toda la plata en la cámara y yo le dije, no, de una. Y recuerdo que me dijo que tenían como 3 millones de pesos, algo así, fue muy poquito. Era un proyecto como que hoy en día valga 20, me dijo, no, solo hay 5. Entonces yo le dije, hágale. Entonces yo me acuerdo que yo dije, listo, me voy para el resguardo. Usted estaba viviendo en Pereira en esa época. Ajá, 2011, sí. Y yo le dije, no, pues vámonos para el resguardo. Yo a quién le dijo, yo, Perry, vámonos para el resguardo a grabar. ¿Se acuerda de esa aventura? Ajá. Ahora, esa aventura es brutal porque los indígenas viven en Pueblo Rico. Bueno, es después de Pueblo Rico. Pueblo, las dos mentiras, no es pueblo ni es rico. Y entre Pueblo Rico y Santa Cecilia, yo recuerdo que paraba el bus y ahí uno pasaba un puente y empezaba a entrar en montaña. Esa fue una aventura brutal que tuvimos. Yo diría que la que más recuerdo con usted, porque fue re loca. O sea, eso es para un reality show. Como, tienen 48 horas para hacer 10 videos. La cara de nosotros así. Sacamos 10 videos en 48 horas. Qué locura. Pero eso. yo me acuerdo que cuando íbamos, parce, usted tiene un don de gentes increíble. Porque cuando íbamos en el bus, entonces yo me acuerdo mucho que, o sea, en esa época la carretera de Pueblo Rico Santa Cecilia estaba destapada. O sea, como cuando uno ve Mr. Beast en Bolivia pasando por esos. O sea, lo mismo estábamos nosotros en un bus viejo. Y yo me acuerdo que usted me empezó a preguntar, parce, falta mucho para llegar. Y yo, no sé. Y usted empezó, parce, ¿será que falta mucho para llegar? Y yo, ay, parce, no sé. Yo no tengo noción del espacio acá. Y usted no se aguantó. Salió corriendo y le dijo un secreto al chofer. El chofer pisó el freno. Usted se bajó en una casa y tocó para pedir el baño prestado, parce. Eso es lo que se llama don de gente. Sí, claro, ¿quién hace eso? Oye, es un don de gente y no unas ganas de cagar horribles. ¿Se acuerda de eso, pa? Lo que pasa es que, de hecho, ahorita lo hablamos fuera de cámaras, es que yo tuve muchos años de ansiedad. Ok. Y la ansiedad y el estrés me generaban dolores de estómagos. Y esos dolores de estómagos me generaban ir al baño. Entonces, como tenía dolores de estómago y ganas de ir al baño y no había baño, era todo se mezclaba y era horrible. Y en esa época estaban mis peores años. Fue como entre 2009 hasta el 2019, casi 10 años. Pero épocas. Entonces, claro, yo en medio de la nada. Claro, si yo voy con mi hija, hago lo mismo, pero yo me aguanto. Pero usted dice que en medio de la nada, literal. Claro, porque... no, es que yo le tenía pavor a que no pudiera aguantarme. Entonces, claro, en medio de la nada. Se charló al chofer y al dueño de la casa. Y lo peor es que ya lo había hecho varias veces, en varios viajes. Viajando con la banda. Una vez, claro, pasó. Señor, qué pena, falta mucho para llegar a un pueblito por ahí. Señores, ¿qué necesita? Y no. Yo no, pues un baño, es que no, pero hay uno. Yo no, pero es que es más que el 1 o el 2. Y yo el 2. Y el señor es que, ¿cómo así? No. Pero ya llegamos a un pueblo. Entonces yo me acosté, me senté, me iba a calmar y me quedé dormido. Cuando me volví a levantar otra vez ese dolor de estómago, y yo, y me fui otra vez en el chofer, y más que no, ya pasamos, usted no dijo nada, y yo, Entonces me tocó bajarme en la carretera al lado de una una cosa de agua, gigante. cosa que cae agua. Okay, y yo ahí al lado, una cascada, yo ahí sentado. Cascada, sí. Entonces, bueno, esas experiencias me han pasado muchas veces. Entonces, esa fue la que yo conocí. Porque tuve que vencer el miedo de eso. Y por eso lo hablo también ya tan abiertamente. Porque yo decía, no, si puede ser peor para mí. Entonces me tocaba hablar. A mí me da a mí hasta ahora digamos que soy un poco tímido para hablar con desconocidos. Pero si el cuerpo lo pide, toca. Ok. Entonces por eso me bajé ahí en esa tienda. Okay. Ahí. Fue súper chévere, pa. Nosotros... súper chévere, no fue. Nosotros nos bajamos en ese puente. Ahí nos reciben los indígenas. ¿Cómo recuerda usted esa aventura? El problema con esa aventura fue que yo era todavía muy peladito, siento yo, y con una mentalidad muy ansiosa.
Ok. Entonces, claro, creo que la disfruté menos. O sea, no la disfruté mucho en el momento, sino ya después, como Ok. acordándome de todo. Entonces, claro, yo me bajé y yo me acuerdo que usted me dijo como que había que irnos en caballo. Sí, 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 sí. Y yo, caballo, yo nunca he montado caballo en mi vida. No, yo lo desvirgué de caballo. Caballo. Entonces yo me llegué y había un caballo ahí efectivamente y estaba la carretera. Cuando es que, bueno, montes el caballo y nos vamos hacia abajo. Y hacia abajo era un abismo, el hijo. Los buses pasaban por acá y abajo tocaba irse en abismo. Y yo, no puede ser. Claro, ese caballo yo quedé así Ok. desde arriba, yo cagado el susto. 1 hora de viaje, porque era 1 hora de viaje más o menos. Es porque teníamos que bajar carretera para pasar el río San Juan por un puente así épico, el río Sí. así inundado y el puente delicado. Y ahí empezamos a subir montaña para llegar al resguardo 1 hora. Sí, es que era lejísimos. Con los caballos con barro hasta las patas. Y aparte el extra, como la dificultad que le metieron al reality show, era que había llovido mucho y estaba súper empantanado, y entonces los caballos podían quedarse atrapados ahí. Entonces nos tocó meternos por otro lado. Sí. Y yo me acuerdo que esos caballos se volvieron nada, pobrecitos, y yo al mío, como no lo sabía manejar, se volvió nada al hocico. Y usted lo venía limpiando. ¿Y yo qué hago? No, bueno, yo llegué todos los días cagados de la risa todos. Y me miraban y me dijo uno de estos de Vidica, me dijo como, no, pero todo el mundo está riendo de usted porque usted mire cómo tiene el caballo. Y yo, Ensució el caballo. ensucié el caballo, entonces todo el mundo estaba Ok. cagado de la risa. ¿Usted se acuerda de la casa que nos prestaron para dormir? No, es que esa aventura es imposible olvidar. Claro, Vea, llegamos, Sí, la llegada fue bien. sí, sí, sí. La verdad, muy bonito, muy chévere, obviamente. Nos recibieron Nos increíble. recibieron re bien. Y después, ahí nos metimos en un lugar grande donde hicimos los videos, grabamos Sí. las canciones primero. Ni siquiera- Es que grabamos las canciones en audio y después grabamos 10 videoclips, todo en un fin de semana. Claro, yo me acuerdo que a mí me dio mucha ansiedad. Yo no sé si usted maneja bien la ansiedad, pero usted siempre es bueno. Usted es como, no, tenemos que hacer 10 videos en 2 días. Y yo, La bolsa de papel. usted estaba en China que eso lo hacemos. Y siempre ha sido así, como que usted la domina muy fácil. Yo no la vi. Yo dije, no vamos a ser capaz. Ok. Nos va a pasar algo, no vamos a hacer 2 nomás, yo qué sé. Sí, él me dijo, el negocio está por 10 videos. Entonces, yo recuerdo que cuando acepté el trato, yo dije, bueno, tengo 2 opciones. O le digo, oye, eso no se puede, eso es completamente imposible, consigue presupuesto, lo hacemos. O, ¿bajo qué condiciones lo haría yo por ese presupuesto? Entonces, yo recuerdo que yo dije, plano secuencia. Tengo que pensarme Pero no 10 siempre. planos secuencias. Hubo un par de videos que Sí. hicimos como 3 planitos, 4 Sí, sí, planitos. sí, sí. Entonces, claro, pero la mayoría sí lo sacamos a planos Ajá. secuencias. Deberíamos poner imágenes de eso en el video. Sí, sí, sí. Porque sacamos 10. Uno de esos se perdió. Uno de esos videos se perdió, no Ah. sé, o sea, entre entregas y discos duros que se dañan se No. perdió, pero sobrevivieron 9. Ok. Están en YouTube, pueden buscar Grupo Vidica y ahí están todos los Y lo peor videos. es que son buenos videos. Son muy buenos videos. Porque, claro, todo es muy pintoresco, las montañas, la gente se ha visto muy bonito. Entonces, es fácil de que quede bonito. O sea, como que ayuda mucho el contexto. Sí, yo recuerdo que pusimos, bueno, ¿qué hacemos para este video? Uy, hagamos que toda la comunidad, que todo el resguardo me haga una fila acá. Sí, sí, sí. Listo, y van a pasar y van a saludar a la cámara y ya. Ajá. Porque la canción habla de Omoambuara, habla de la familia, de la gente. Entonces, claro que salude la gente. Entonces pusimos esa fila, otro eran unos videos ahí con unos tableros de fondo. Y yo recuerdo que en un momento le dije, venga, ustedes no tienen acá tela verde. Y forramos un tablero de tela verde Ajá. para hacer croma key parados en un balde. La luz era una ventana. Y con eso grabamos un video muy bonito que se llama... No me acuerdo. La playa, Sí, algo de la la playa, playa. sí, la Ah, playa. sí. En chroma key los dibujos los hice yo a mano. ¿Te acuerdas? Sí. Pero venga, Qué hay bonito. algo. Yo no sé si usted se acuerda. Cuando nosotros llegamos al resguardo, ellos nos dijeron, ustedes se van a quedar en esta casa porque el compañero no está, entonces aquí pueden dormir. El compañero lleva como 3 meses fuera del resguardo, ¿se acuerda? Yo no me acuerdo cuánto ya. Nosotros estábamos preocupados por la seguridad de los equipos y cuando vemos la puerta y la puerta tenía un alambrito, entonces abrimos la puerta. ¿Usted se acuerda cuando abrimos la puerta lo que vimos? No, pero por suerte nos recibieron muchas
Pero no persona y no cucarachas. El tendido era de dálmata, sí. Y vimos la cama con el tendido de dálmata. Es que, ay, ¿y por qué se mueve el tendido? Y habían un montón de cucarachas. No, pero ¿sabes qué? Sí me acuerdo. No nos dimos cuenta de una. Nosotros llegamos, creo que dejamos cositas ahí y empezamos a grabar porque era de día. Ya mamados al final de la noche, como por fin nos vamos a acostar a dormir. Cuando abrimos y cucarachas volando. Y estamos tan cucarachas. cansados que nos tocó taparnos Nosotros, con ¿qué la es sábana. esto? Nos tocó taparnos con la sábana. Y aparte cada que sentíamos... Y sentían que volaban. Y, ay, sí, esa vez casi Uy, no logramos fue dormir. horrible. Y al día siguiente estábamos grabando Y en eran el... cucarachas Sí, grandes. eran cucarachas XL, Sí, no de era- las que parecen Por drones. ejemplo, en Francia las cucarachas son así. Chiquiticas. No, las de aquí Esas sí, eran portachonas sí son poder. y voladoras. Y yo recuerdo que estábamos grabando, creo que era un video, canciones. Ellos tenían como una caseta y todo esto era una pendiente. Nosotros nos quedamos como en la mitad de la caseta. Y en la caseta estamos grabando y usted me dijo, parce, ya vengo, voy al baño. Y aparte que para atravesar hasta la casa lleno de pantanos tocaba pasar con botas. Claro. Entonces, usted fue y se demoró un rato y volvió todo puto y no me dijo nada. Entonces yo dije, ok, al rato yo, uy, David, cuide la cámara, yo ya vengo, voy al baño. Entonces mi experiencia fue lo mismo que cuenta David, yo empezar a embarrarse, subir por todo el resguardo hasta la casa donde estamos. Yo entro a la casa y yo digo, ¿dónde está el baño? Entonces el baño en los resguardos queda por fuera de la casa. Y cuando yo vi, la papelera estaba como hasta acá de papeles que parecía un chococono gigante. Entonces, claro, yo entré al baño y el baño tenía como puerta una cortina de baño. Ajá. Entonces, ok, estás ahí sentado haciendo lo tuyo. Creo que era cortina normal, una de tela. Sí, una cortinita de Una tela cortinita. y de un momento a otro pasa un viento y cuando pasa así el viento gigante, yo volteo a ver afuera y había un cerdo gigante como con un copete, así mirando a ver yo qué estaba haciendo. No, una experiencia Marica, sí. loquísima. A usted también le pasó lo del cerdo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Claro, es que uno entraba al baño, no había puerta y puros animalitos pasaban por ahí, gallinas y cerdos. Esa ida al resguardo fue de las mejores experiencias Fue que brutal. hemos tenido. Sí. Sí, Porque lo logramos, o sea, logramos sacar Exacto. los videos. Y yo le agradezco a usted mucho porque yo recuerdo que usted me prestó el computador para terminar y la editamos parte de postproducción en After el nuevo Compusisas. porque fue una cosa donde decía, ok, ya grabamos y ahora que estos manes necesitan el video. Uy, qué aventura. Esas fueron chéveres. Ajá. Claro, yo llegué otra vez a la civilización y como yo siempre he sido muy citadino, claro, llegué yo, gracias a Dios estoy en la ciudad otra vez. En esa época tenía muchos problemas de ansiedad, entonces como que claro, estar lejos de la ciudad, lejos de hospitales, lejos de gente, creo que ahora lo disfrutaría más. Sí, Pero sí. en ese momento fue como, por fin volví a la ciudad. Sí, sí, sí. Pero fue muy loco, no, pero fue brutal, la verdad. Ahora, viéndolo desde ahora, yo le cuento a todo el mundo. Cada que alguien me dice que voy a las cucarachas, yo, No se no se imagina. imagina. Ok. Esos eran... ¿Usted se acuerda que una vez usted me hizo pensar que había asesinado a alguien? ¿Qué dijimos, Alejandro? Sí. Sí, sí se acuerda, esta historia es muy buena. Yo recuerdo, nosotros vinimos acá a Bogotá con el Animal, con Esa también Cristian, fue otra aventura. Uy, claro, porque nos vinimos en un... ¿Qué carro era ese? Era como un Renault 12, creo. Era un Renault 12, nos trajimos 12-9. equipos, grúa, un montón de cosas. La grúa amarrada arriba en el carro. Lleno de equipos. Éramos, Lleno de equipos, éramos cinco personas. 5 hombres. No, éramos 4. Era Diego, el Animal, Animal. Cristian, usted y yo. 5, sí. Donde cabía todo eso. Y que ese carro se quedó en la línea, no avanzó. No avanzó. Que No, se terminó iba, por duró allá en como 20 Soacha, horas. sí, como que terminó por allá en Soacha organizando el carro. Sí. El hecho fue que nosotros fuimos a rodar el video todo bien y yo hice un canje con un hotel para quedarnos en el hotel. Entonces grabamos el hotel y ya teníamos hospedaje y dormía como por 2-3 días súper chévere. Y yo recuerdo que usted aprovechó ahí para contactar a las amigas. Las amigas de MySpace. A las amigas de MySpace. Entonces usted me dijo, pa, ¿puedo traer una amiga que yo? Pa, todo bien, no pasa nada. Entonces yo recuerdo que llegué muy cansado del día de rodaje y yo, uy, todo bien. Y recuerdas que las habitaciones eran Grandísimas. gigantes, parecían apartamentos, sí. Entonces
creo que yo me quedé con el Animal, él en su habitación, yo en la mía, y usted se quedó con los otros chicos en otra habitación que era gigante. Mm. Entonces yo recuerdo que yo dije, ok, ya todo el mundo en su espacio, recuerden el llamado mañana a las 7 de la mañana, hasta mañana, y me acuesto a dormir. Cuando usted abre la puerta llorando, ¡Ardila! ¡Ardila! ¿Sí se acuerda? Claro. A todo hombre se acuerda de ese momento. Entonces, en ese instante yo lo vi tan mal. Usted me había dicho que iba a estar con una grupo y ¿qué pasó? Yo dije, en mi mente yo dije, este man de pronto se puso a darle a alguien de bruto, le dio trago y mínimo la nena se le acaba de morir ahí en la habitación, ya viene la policía para acá, me embalé yo el rodaje, se va a caer ahorita. Y usted y lloraba y yo, parce, ¿qué pasó? No, Ardila. Siga contando usted. ¿Cómo lo hago más ameno? No, la verdad es que estaba... Era una amiga realmente. Sí, Pues sí, ya la sí. conocía ya un poquito. Y se metió en el cuarto. Y íbamos a hacer el delicioso. Y llegó el dueño del hotel a decirnos que ya era muy tarde, que tenía que irse A sanarlo. a amasarlo. Entonces, claro, ahí vuelve el tema de la ansiedad. Y yo, que tiene 5 minutos. Y yo, 5 minutos, hombre, yo quiero hacer esto. Y ya me apañé y no funcionó. No funcionó el asunto, No claro. funcionó el asunto. Entonces, claro, yo primera vez que me pasa algo así, la vieja tuvo que irse porque 5 minutos, ¿quién hace algo? ¿Quién resuelve? Nadie. Y lo más chistoso de todo es que yo bajé para acompañarla hacia afuera y abajo estaba Animal con ese otro man, Animal con Christian. leyendo periódico, era como- Mirando la vieja. Y entonces, claro, a mí como nunca me ha pasado eso, y dije, no, pues, que más tengo confianza es Ardila. Y pues este man debe saber Brutal, qué decirme. Entonces, claro, llegué y yo, parce, no sabe lo que acaba de pasar. Dejo de ser hombre. Ya no me sirve. Y yo, marica, relájese, que eso es normal. A Claro, la veces le primera funciona, a vez- veces no, todo bien. La primera vez que le pasa a uno, no, Claro, uno sientes cree que está paranoia. enfermo. Y está relacionado simplemente con la ansiedad, con el estrés de Que no va a revivir. que no va a revivir. Pero sí, claro, usted la cara que usted me puso era como... como, puta, ¿qué pasa? Claro, claro, claro. Bueno, y el rodaje también El fueron rodaje 2 fue días brutal, sí. aretas. Hasta grabamos un video para el hotel al El final. video se llama Tu nombre quedó atrás, Tu El nombre quedó instinto. atrás, Si lo Instinto. quieren ver, es un video chévere. Ah. Logramos con una P2 también un rodaje así tipo Uy, sí, reality. pero- Y corre, ¿qué hubo? ¿Qué? Sí, fue Eso chévere. fue antes de la época de las Canon y todo, ¿no? Eso Sí, fue... sí, porque nosotros grabamos con una 2011. P2. Ajá. Con la P2. Claro que sí. Buena época. Pa, venga, ¿qué pasó entonces con Sin Censura? Una vez usted aquí ya se queda en Bogotá, como que no fluye, ¿Sin Censura se acabó o simplemente entra en stand-by? No, la censura nunca se ha acabado. Ok. De hecho, nos preguntan mucho eso. Y cuando yo estaba en Bogotá, no se acabó porque igual los mejores toques eran acá. Y pues bueno, seguíamos componiendo. En el 2017 hicimos unos temitas. Pero fue lo único que hicimos en todo ese tiempo. Pero ya cuando yo después me fui para Francia. Ok. Que me adelanto un poco, pero me fui para Francia y ahí sí les dije a la banda como no, pues busquen un vocalista, todo bien, no me voy a enojar. Pero usted era el que daba todo. Claro, pero yo pues no iba a parar la banda por ¿Y mí. usted por qué se fue? Me fui porque con la novia que tenía acá en Bogotá, yo siempre había querido vivir afuera del país. Y ella como que me empujó más. Ella sí, desde que la conocí, que me quiero ir a Francia, que yo estoy estudiando francés, toda la vuelta. Yo lo veía como muy lejano. Yo en mi casa, pues digamos que vengo de una... Pues no hay que echar la culpa a la familia, pero digamos que en la familia sí era como, no, eso es imposible, eso es casi imposible porque no... No, es clásico que las familias colombianas típicas, o sea, ya ir a la costa es tremendo, Claro. tremendo operativo y es tremendo logro en la familia, es normal eso. Sí, como que se cierra mucho, que si no hay plata, no hay forma nunca de salir adelante. Ok. Y en Bogotá siento que hay una mentalidad mucho más abierta y de mundo. Y la gente sí acá es como, si me voy a estudiar, quiero estudiar en la universidad del mundo, lo voy a hacer. Así no tenga plata, o sea, de alguna forma, becas, yo qué sé. Entonces, claro, también está la mentalidad de que no, que ir a trabajar en cualquier cosa, que usted no puede ir a hacer eso. Pero bueno, entonces esta chica me empezó a incentivar a mí. Y a decirme, no, usted se puede ir y ya estudié francés. Me metí a estudiar francés aquí en Bogotá, como 1 año y medio. Y ella se fue.
Entonces Claudia se fue y yo ya como que la vi más real. Y no, pues, Se fue para provocarlo, como que véngase pues que ya estoy acá. no, ni provocarlo, ella se fue porque se quería ir, Ok. porque era su sueño. Y yo, digamos que quería seguirla, pero no sabía cuándo, no sabía si en 4 meses, que después de que se fuera, o al año. Y otro amigo, Kenwan, me dijo, parce, vámonos ya. O sea, tiene a su novia, haga esas vueltas. Y yo, no, pero es que está muy pronto. Siempre como poniendo eso para más lejos, más lejos. Ok. Y me relajé, hice las vueltas y salió la visa y me fui. Y a los 4 meses de que ella se fue, llegué yo allá. Pero Ok. sí era mi vida sí era, o sea, digamos que no me fui por ella, pero ella ayudó a tomar la Me decisión. dio el empujón. Exacto. ¿Cómo fue su llegada a Francia? ¿Qué le dolió y qué le gustó? Uy, sí, eso sí, más que en Bogotá, porque Bogotá realmente es diferente a Cartago, Pereira, pero no tan diferente, sigue siendo el mismo país, la Hablan misma español, cultura, misma cultura, sí. mismas religiones. Ok. Entonces, claro, yo llegué allá, llegué a Nantes, por suerte llegué a una ciudad pequeña, que es una ciudad, es como un Pereira allá, Ok. una ciudad bien, pero pequeña. Y claro, al principio me empecé a dar cuenta de que yo me podía comunicar en francés, pero que no le iba a entender a toda la gente, que la gente que me Sí, hablaba en como la acá los calle. acentos, los costeños, los paisas, los Claro. pastuzos allá. No, y la gente en la calle habla más rápido. Yo no entendía a los profesores porque hablaban lento, usaban palabras para enseñar, pero en la calle yo quedaba perdido. Pero yo, o sea, los primeros días fueron felicidad, como siempre. Yo soy una persona que veo muy todo lo positivo, trato de lo positivo. Entonces cuando me vine para Bogotá, yo veía solo lo bueno, allá llegué y me sentía en vacaciones, Ok. brutal. Hasta el día que me tocó trabajar. El primer mes yo era como, bueno, no, tenía ahorros, tenía las cesantías. Ok. Y yo, pero no, igual, de todas maneras hay que trabajar. Y el segundo mes ya por fin alguien me dijo que había trabajo, que era un lugar donde estaban necesitando gente para entregar periódicos. Entonces me dijeron que sí, primer día, 7 de la mañana, era invierno, un frío horrible, pero bueno, yo llegué y me en los periódicos, usted no tiene que decir hola, buenos días, CNews, que era el nombre del periódico, y entregué su periódico. Parce, yo empecé a entregar esos periódicos y yo entregaba y entregaba yo tengo un problema con el tiempo. No lo mide. Yo no lo mido. Yo a veces pienso que ha pasado mucho, a veces pienso que ha pasado poquito y siempre me equivoco. Entonces, claro, yo dije, no, ya todo lo que llevo. Eran 2 horas nomás al día. Llevo 2 horas. Cuando miré, han pasado media hora. Yo, ay, güey. Y yo estresado porque como yo soy una persona que tiene una mente tan ansiosa y de pensar tanto y de pensar tanto, yo era ahí estar 2 horas parado con uno mismo, pensando y diciendo una palabra. Claro, cuando yo acabé me fui a la casa a llorar. No. Y dije, no, ¿qué hago aquí? ¿Qué es esta vida tan dura? Uy, fue horrible. Yo ese día dije, no, la cagué. Me vine acá a Me vine inventar. a inventar. Fue muy duro. Y cada día, y por el tema del estómago y todo esto, fue todavía más duro. Pero la piloteé. O sea, la fui piloteando. Después hubo una semana que trabajé limpiando como un Corferias, pero Sí. pequeño. No, pequeño comparado con el Corferias, pero realmente era muy grande. Había como unas stands y todo, y tocaba ir a hacer aseo entre 11 de la noche y 7 de la mañana, Ok. creo que la vuelta. Trasnochar para dejar eso Trasnochar. limpio. Ajá. Lo hice 2 días y el segundo día terminé y me fui a entregar los periódicos. Entonces terminé restallado. Pero en ese momento ya estaba mucho más Mentalizado. quizás. Pero eso, digamos que lo más difícil fue el trabajo, porque realmente ya aprendí mucho, he aprendido mucho. A mí me encanta descubrir todo lo que sea, nuevas ciudades, conocer nuevas personas, conocí muchas personas, me abrió mucho la mente. Después trabajé, hubo unas semanas que trabajo, allá el día del trabajo entregan una hojita que se llama Muguet, allá, no sé Ok. no me acuerdo cómo se llama eso en español. Panfleto. No sé, unas flores. Ok. No, son unas flores, unas florecitas y ya le llaman Muguet, son como blancas, pero aquí creo que no utilizan eso en el día del trabajo, porque el día del trabajo es mítico, pues. Entonces tocaba ir a recoltar esas flores y era solo una semana, pero eran 8 horas acurrucados sacando flores. Y no era prohibido la música, escuchar música. Entonces, marica, ahí todo el día. Eso fue ¿Sin horrible, de música? 5 de la mañana como a 3 de la tarde, algo así, 2 de la tarde. Ok. No podemos escuchar música, ¿Y por qué no? que no. Pagaban bien. A ver, para uno como inmigrante sí, pero realmente no. Pues
Ya viéndolos de ahora que estoy ya en otra vuelta, no, pues usted vive bien, ¿no? Un inmigrante, claro, vive bien, pero pues es que es un trabajo muy duro para eso. Y después en vacaciones de ese año, 2018, trabajé recortando tomates, recogiendo tomates. Ok. Y era en el campo, compramos un carro entre varios amigos, lo manejaba Kenwan, porque no había forma de llegar allá. El problema de Francia es que ya todo el mundo tiene carro. Entonces no es como acá que usted No encuentra hay un jeep, transporte público tan ajá, fácil. usted encuentra un jeep, usted encuentra una chiva, a coger 3 buses, se demora 2 horas y tiene que caminar 40 minutos más. Entonces era Ok. muy complicado para todos los días. Cambio en carro eran 20 minutos. Y fueron 3 meses, todo el día, con un calor horrible porque era verano, en unas, ¿cómo es que se llaman esas casas cerradas donde meten Vivero. vivero? Entonces hubo un día que llegó como a 39 grados afuera, pero adentro eran como 44, una cosa así, éramos quietos y sudando. Pero fue una experiencia también brutal, muchos hippies ahí, gente que trabajaba meses ahí, se iba para otra ciudad, pero fue brutal. Y eso fue duro, pero fue chévere, la verdad. Estando en Francia, ¿qué se da cuenta que es brutal de su país y que empieza a extrañar? Buena pregunta. Pues es que yo siento que más que Colombia, la verdad es un buen país. Ajá. Yo no siento que Colombia sea un país tan tercermundista. El problema de Colombia, desde lo que yo he visto allá, es que es un país muy desigual. Porque realmente en Bogotá hay obviamente hay pobreza, hay clase media, hay clase alta, pero es una vida de clásica de ciudad de primer mundo. En la ciudad de primer mundo hay pobreza, clase media, clase alta. Hay inseguridad, en París también hay inseguridad. El problema de Colombia es que hay lugares donde no hay donde la gente no puede alimentarse. Entonces como que hay mucha, yo digo a la gente que Colombia haga de cuenta que es como una mitad primer mundo y la otra mitad tercer mundo. Y que Colombia va avanzando, cada que yo vengo a Colombia lo veo avance en infraestructura, la mentalidad de la gente, en tecnología. Y yo siento que nos damos muy duro a veces, Ok. como que no, es que los Como que europeos. nos tomamos muy en serio el subdesarrollo. Sí, es como que no, pero es que como los europeos tienen todo, no, es como los europeos tienen mucho dinero y así son ricos. Como que hacemos excusas. A mí yo he tenido muchas discusiones con eso y sé que mucha gente no está de acuerdo, pero yo siento que en parte como que nos metemos, pensamos que somos pobres, que no tenemos, que tenemos mala educación, que todo es O sea, malo. tenemos una creencia limitante colectiva ahí donde Sí, dicen, ya no podemos salir adelante porque... obviamente, lo que decía, que hay lugares donde sí la cosa es mucho más complicada, nosotros somos más o menos afortunados, Ujú. pero igual, o sea, por ejemplo, en Francia no habla gente, mucha gente no habla inglés y mucha gente cree que es porque los franceses se creen mucho y que tienen que hablar francés todo el mundo, y no es porque los franceses no saben inglés, y es Ok, porque mucha gente que es vaga y que no quiere aprender inglés. ok, Entonces, y es que es un país primer mundo y tienen que saber inglés. No, la gente también es vaga, la gente también es pobre, no sé, o sea, como que ese tema realmente creo que es muy mental. Y también hay problemas lo demoran uno para atender. Obviamente la salud ya es de las mejores del mundo, pero siguen habiendo problemas. Hay trancones. Creo que obviamente no hay que, yo creo que no es decir como que no, es que aquí no pasa nada, Colombia es perfecto. No, Colombia no es perfecto y pasan muchas cosas y todavía estamos lejos de esos países, pero creo que la brecha no es tan grande como creemos ok, y que hay que creernos y que un colombiano puede ser mucho más teso que un francés ok. y que nacer en un país o el otro no cambia, no es que no cambie nada, sino que no lo limita a uno. No es que en Colombia uno pueda llegar a hacer algo solo porque nació en Colombia. Uno puede ser el putas en Colombia y en Francia también, Ok. pero no tiene nada que ver el país realmente. ¿Qué admira de los franceses que dice, uff, si los colombianos aprendieran esto sería genial? Pues antes de decir eso, me gustaría decir que los franceses tampoco creen mucho en ellos, Ok, que es algo muy loco. Ellos sí tienen como un orgullo por su pasado, ok, pero en el presente ellos, puede ser antes eso lo que los haga lo que son ahora. Ellos critican mucho, pero ellos sí salen a la calle y decir nos falta esto y dénoslo, y si no nos lo ok. dan, los vamos a seguir O sea, así. son ciudadanos consagrados y si el Estado no les da algo, salen a protestar de Exacto. verdad. Y protestas, ay,
Yo no sé si es que en Colombia tenemos miedo a hacer protestas muy pesadas o pereza, yo qué sé, pero ellos sí son organizados para hacer protestas y las protestas son súper creativas. Entonces yo cuando llegué a Nantes vivía al frente la estación de policía principal, pero aquí es diferente. Bueno, es una parte como de la policía y la alcaldía, más bien, como una mezcla entre las dos, pero no la alcaldía. Entonces había un paro como de camioneros, de gente que trabaja con recoltando y toda la vuelta. Parce, llenan como un camión de paja y ponen una máquina a expulsar esa paja y barro y empezaron a expulsar el barro y eso a los edificios y eso. Y allá la policía, si va a pegar a la gente, o sea, la policía tampoco va a agredir a la gente porque ellos están protestando. Entonces la gente es pesada, no son violentos, porque realmente ahí no están violentando a nadie, pero sí son creativos. Es como, bueno, ustedes nos están jodiendo la vida, nosotros los jodemos con nuestras herramientas, con nuestras armas. Sin maltratar a nadie. Exacto. Entonces ellos sí son muy críticos. Ellos obviamente no tienen la mentalidad de nosotros que somos peor país, que no sé qué. Pero sí critican, sí dicen como si las cosas no están funcionando, salen a la calle. Y ellos tienen un balance entre, yo siento, eso nunca lo dicen ellos, pero ellos tienen un balance entre la izquierda y la derecha, como una mentalidad comunista y capitalista, porque no es un país ultracapitalista, pero tampoco comunista. Y yo siento que así debería ser. Entonces allá hay oportunidades para todos somos iguales, los inmigrantes son iguales a los que viven allá, hay ayudas para todo el mundo. Entonces eso lo tienen muy claro, pero tampoco es un país comunista, entonces usted puede tener su empresa, pues siento que es un equilibrio y eso es ganado. La ventaja de ellos es que eso hace parte de su historia, entonces como la Revolución Francesa funcionó, aunque cuando uno la lee, pues uno la investiga bien, eso tiene muchos baches, muchas cosas que eran absurdas, pero funcionó, entonces ellos, como saben que funcionó, entonces no, nosotros somos la Revolución Francesa y las cosas van a funcionar sí o sí. Entonces creo que es como mentalidad de que actitud, de que si no nos gusta algo, hay que salir a las calles, hay que criticar, hay que convencer. Hay que actuar como ciudadanos. Sí. Ok. Y si son que no es solo como acá, como se van a protestar los de la Nacional. O los que tienen activo ese sentimiento. No, pero es que aquí pasa, yo siento que aquí pasa como que es un día amputados y ya. En cambio allá, por ejemplo, cuando fue lo de los chalecos amarillos, fueron como todos los sábados de un año que salían a protestar. Ok, en serio. Y, por ejemplo, en París hace como 2 años hubo un paro de transportes. Los transportes pasaron 2 meses. Si usted no sabe cómo movilizarse. A veces el metro pasaba por ahí una vez por hora, eso era así lleno, tuvieron que irse la gente a trabajar a las casas. Es horrible, los turistas jodidos cogiendo taxis. Entonces ahí el gobierno sí cede. Claro, el gobierno sí cede porque es que se estaba parando. Paran el país. Ajá. Y se demoran por hacer. Lo que pasa es que sí, digamos que ya tienen, como allá los derechos del trabajador son grandes, entonces si hay paro, eso el gobierno los defiende con eso. O sea, tampoco es que tenemos las mismas condiciones, pero ellos siempre han tenido la mentalidad de que de una u otra forma hay que pararse en la raya. Y ya en el término, la manera de vivir, yo siento que los franceses saben vivir. Y yo creo que ahí viene el tema de la buena vida y el tema del vino y de comer bien. ¿Y qué es saber vivir, de acuerdo a lo que has percibido en Francia? Lo que siento es como vivir la vida, como no cohibirse, salir a la calle. Si usted tiene 70 años, andar en bicicleta. Los viejitos ya nunca no les gusta estar en la casa. La experiencia de comer bien, de viajar, de, no sé, como más, una vida más aventurera y no pensar que hay nada en la que uno ya caducó. Okay. O sea, los viejitos usted los ve en conciertos, los ve, sí, en cualquier cosa, andando en bicicleta, caminando haciendo caminatas largas. O sea, ya la vejez no se ve como pasa mucho en las ciudades pequeñas en Colombia. Que ya no sirven para nada. Nadie los tiene en cuenta. Y a morirse ahí quietos, pasmados. Sí, aprovechan ese momento para empezar a vivir. Sí, allá disfrutan muchísimo, van mucho a cine, viajan mucho. O sea, el francés sí siento que disfruta mucho la vida. Usted se va el lunes para Francia, ¿cierto? Uh-huh. ¿Y qué va a pasar con Sin Censura? ¿Cómo están trabajando en la distancia para seguir con la banda? Chinchanchula. Parce, cuando yo creo que ya le había pensado a decir ahorita, cuando yo dije que me iba a ir, que hicieran lo que quisieran conmigo, me dijeron que no, que yo era el alma de la banda, que la voz principal.
Y es que la banda no, ellos no se reúnen si no estoy yo, como que, hey, les cuesta mucho. Ok. Entonces, la idea es que vamos a seguir grabando y mi idea es en algún momento poder venir por lo menos una vez al año para poder tocar. Ok. ¿Dónde los encuentran activamente hoy en redes sociales? Estamos más activos en Spotify, bueno, en las tiendas de streaming, Sí. en las aplicaciones de streaming y en Instagram. Porque el año pasado me hackearon el Facebook y me robaron la cuenta sin censura. No. ¿Y qué pasó con esa cuenta? Se perdió. ¿La borraron? ¿Borraron todo el Le cambiaron el nombre y la utilizan para otra cosa. Yo me comuniqué con Meta, señores de Meta, si me están viendo. Wow. No sirven para nada. Me dijeron, no, es que no podemos hacer nada. Wow. O sea, me roban la cuenta y nadie lo va a ayudar. Ok, si tenemos a alguien de Meta y que nos pueda ayudar, sería chévere recuperar esa comunidad. Sí. Lo único que me hizo sentir medio bien, porque la verdad fue una hackeada absurdamente estúpida, porque ahora están hackeando mucho más fácil que hace años, supongo es por la IA. Y es que me descargué un programa y lo abrí y ya. Quién sabe qué era. No era, el programa no abrió y yo ahí me azaré. Ok. ¿Usted cree que fue por ahí? Sí, era por ahí, seguro. Ok, no descarguen programas raros. Sí, ya muy complicado descargar pirata. Antes había gente que lo hacía. Creo que cada vez es más complicado. El problema es que cada vez es más caro tener programas, pero es que si lo va a hacer, no hay que sentido de esas cosas, obviamente. Pero ya es mucho más delicado que antes, porque ya siento que ya es que fue muy fácil. Yo abrí eso y ya. Y se metieron a todas las cuentas, pero la única que no tenía con doble protección era el Facebook. Ok. Cuando me enteré, ya lo habían hackeado. Y lo peor es que abrieron con ese Facebook, abrieron un Instagram y el Instagram tenía contenido prohibido por Instagram. Entonces me borraron el Facebook, borraron el Instagram y borraron el Facebook. Entonces cuando yo abrí el Facebook me decía, para recuperar su Facebook, alegue como que impugne en Instagram la cuenta que creo que le borramos y de ahí vamos a ver qué podemos hacer, pero yo no podía hacer eso porque yo no creé ese Instagram. Ok. Y yo le dije a la banda y la banda nadie me dijo, bueno, cagada. Como a la semana nos han robado también el grupo. Entonces ya después me sentí mal, pero digamos que en un momento como que se me subió un poquito la moral. Porque My Chemical Romance le pasó lo mismo, que es una banda. Les robaron el Facebook a My Chemical Romance, que es una banda grande, pues es absolutamente grande. Entonces como que están borrando mucho, pues están hackeando mucho. Entonces, ¿por qué llegamos a ese tema? Porque yo estaba preguntando sobre dónde los encuentran. Bueno, entonces Facebook muerto por ahora, pero... MySpace muerto también. MySpace ya murió para el mundo. Ya hasta algún momento podemos contar cosas, ya ahora ya creo que esa página, eso ya no funciona. Instagram y las aplicaciones. Instagram sí estamos muy, muy, muy activos. Ahí les dejo el link o el nombre, que no recuerdo muy bien cuál es, censura Pong, censura Cartago. Ahí le ponemos en edición a la gente. Y ya, ahí vamos. Súper. Yo creo que una de las muestras más grandes que he tenido con su merced de que realmente lo quiero como amigo fue una vez que le confesé algo. ¿Sí se acuerda? Y fue como fue al rato de que usted terminó con su novia, como yo no me acuerdo al qué tiempo, en el bar donde todo el mundo se reunía en Cartago en juego de copas. Terminamos ebrios y nos besamos ella y yo, y usted estaba trabajando para mí. Ajá. Yo me acuerdo entonces, eso fue el fin de semana, obviamente llega usted el lunes a trabajar. Y se toman fotos, que es lo peor. Y nos tomamos fotos, yo no me acuerdo. Claro. Ay, sí. Por eso es que me encanta. Pero entonces lo que pasó fue que cuando yo llegué, yo traté de contarle de una, dije, todo el mundo le va a contar, de más que todo el mundo nos vio. Y yo lo paré y le dije, venga, parce, tengo que contarle algo que pasó. No pasó a mayores, pero este fin de semana pasó esto. ¿Sí se acuerda de ese momento? Sí. Para mí ese momento fue muy bonito porque era confesar mi error y decirle, parce, la verdad, lo prefiero a usted que a cualquier otra cosa. Y después usted mostró las fotos. Pero tenía... Espere. Pero el tiempo después. Sí, ya usted me contó toda la vuelta, pero tiempo después usted se metió, tuvo una novia
y estábamos viendo unas fotos viejas. Ya, ya, Y no hasta de cuando usted pasó esa foto y todos quedamos como chin, chin, las chin, rolitas. chin. Sí, 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 porque la rola también estaba trabajando con nosotros. Ajá. Pa, ¿qué no le pregunté? ¿Qué no le pregunté que le hubiera gustado Pero venga, decir? antes que nada, también lo quiero mucho. Lo admiro mucho, me alegra mucho. Cheno. Me alegra mucho que esté muy bien, que esté creciendo este podcast, muy bien hecho, muy bien armado. Y me alegra mucho todo lo que está pasando. Bien, Y Chino, con su muchas hija. gracias. Con la hija, Gaby, La que hija. está gigante. Y con la IA, que también Y es un con tema la que me IA. gusta mucho. Estamos dando clases de inteligencia artificial. Si usted es un adulto obsoleto, métase en www.cursonica.com y vea que estamos dando cursos para que usted pase de cero a estratega y meto la pauta. Claro que sí, estamos Si la IA es algo que uno se queda, paila, que a 5 años ya usted, si no sabe IA, ¿Será que nos va a sabe agarrar nada. solo a los realizadores audiovisuales? no se la agarra a todos. Pero no le ha quitado el trabajo a nadie, como hay gente que lo dice. Para mí no. Para una transformación, como siempre ha habido. Como cuando llegó el cine, cuando llegó la fotografía, que los pintó y dijeron, eso no tiene ninguna gracia. Cuando llegó la televisión, que le dijeron que la radio iba a morir. Siempre que hay Sí. algo nuevo, la gente se asusta y es normal. Pero no va a pasar, simplemente hay que adaptarse. Hay que adaptarse para sobrevivir y ese es el nombre de la conferencia que si ustedes quieren pueden tener, entren en www.ardilate.com y ahí están las fechas de la conferencia. ¿Qué no le pregunté que le hubiera gustado decir? Creo que está todo. Ahí, no, estoy muy Nosotros contento. crecimos en Cartago, la cuna del talento. Acabaste de hacer el podcast con Mike. Sí. Yo soy Mike. Bueno, no recuerdo, hay que poner el nombre. Charlas con Mike. Charlas con Mike, acabaste de hacer el podcast con Mike. Mm. Él está recogiendo la historia de Cartago. Venimos de Cartago y quería preguntarte, ¿qué consejo le darías tú a esos muchachos que en estos momentos están montando banda en Cartago y que quieren recibir un consejo de verdad, de verdad desde el futuro sobre cómo hay que montar una banda de rock para que se pueda uno comer el mundo? Yo lo veo como si usted quiere crecer, hay que ver la banda. Lo más importante es la pasión y la amistad. Lo dialogaba incluso con Mike, como que bueno, ya la técnica, yo creo que hay que ser bueno, pero no todo es técnica, ni todo es pasión, hay que dar como un equilibrio. Pero también hay que pensar en que es una empresa. Si uno quiere crecer, de pronto no hay que verlo como hay que ser, vamos a ser millonarios. Si usted lo quiere ver como algo más punqueto, lo puede hacer, pero para que usted viva de esto o para que usted se mueva con esto, toca buscar contactos, toca escribir a los medios, buscar manager, tratar de que sea gente cercana a uno, que uno le tenga confianza, porque hay mucha gente que se quiere aprovechar. Y le pueden escribir a uno, o sea, las bandas de Cartago o las bandas de Pereira alrededor que les guste Sin Censura, nos pueden escribir, si quieren que movamos la banda, que la recomendemos, que lo metamos a un toque, nos pueden escribir y creo que así también es que se hacen, entre amigos se crece la banda. Súper, hay que ver la banda como un emprendimiento, como una empresa, hay que poner vencimiento de los proyectos, no es vamos a grabar el álbum y ya, sino que para tal fecha debe estar listo. Yo creo que no, tampoco a punta de pasión no se hace nada. O sea, creo que es un equilibrio de todo. Porque tampoco se trata de que la banda sea solo empresa y que usted lo haga por buscar plata, no. Hay que hacerlo por pasión, por amor a la música, por amistad con los amigos y por dinero. Porque si no, pues no hay forma. La banda se deja de tocar en algún momento porque de alguna forma hay que vivir. De alguna forma hay que vivir. ¡Chino! ¡Qué Parce. chimba! ¿Le Buenísimo. gustó? ¿Le gustó? Brutal. Brutal. Sí, Qué chévere. chévere. Oiga, y espero que a ustedes también les haya gustado y recuerde que si usted llegó a este punto y no se ha suscrito, muy mal hecho. Entonces hágame el favor, baje la ventanita del video ahí donde dice suscribirse, suscríbase, déjeme un comentario y sobre todo no se pierdan el próximo episodio porque viene un titán de titanes de la industria publicitaria. ¿Cómo les parece que viene a Inmarcesible?